A nadie en la Academia de Magia le gustan los asesinos, especialmente aquellos que vienen de familias humildes, así que en el momento en que Van Kruger se inscribe, una estudiante de último año, una espadachina mágica, decide ponerlo en su lugar. Van solo está caminando por el pasillo con su amigo, ocupado en sus propios asuntos, sin prestarle atención, así que ella se asegura de que lo haga. En un instante, ella le presiona la espada contra la garganta y le exige que muestre respeto, que se incline ante ella como el plebeyo que es. Pero Van ni siquiera se inmuta. Él le dice con calma que todos aquí son estudiantes y eso los hace iguales. Luego, agarra la espada con la mano desnuda y la sostiene tan fuerte que ella no puede moverla en absoluto. Sorprendida, ella lucha con todas sus fuerzas, intentando liberarla. Pero Van simplemente parte la hoja en dos. Los fragmentos se dispersan por todo el pasillo, y así, de repente, toda la atmósfera cambia. Ahora ella se da cuenta, la ha fastidiado en grande. Eligió a la persona equivocada. Entonces, ¿quién es Van Kruger y por qué es tan fuerte desde el momento en que entra a la academia? En este mundo, las personas poderosas con magia explotan a quienes no la tienen, burlándose de ellos como los Garuda. El reino de los magos lo llama orden, pero en realidad es racismo llevado al extremo. La situación se vuelve tan grave que el segundo príncipe empieza a conspirar para matar a su propio hermano, Heinz, y eliminar a todos los humanos sin magia. Entonces aparece un asesino. Van es alguien sin poderes ni magia. Es alguien que nació de la mezcla de las letales habilidades de asesino de John Wick con el atractivo de Gojo Satoru. El asesino se enfrenta a uno de sus caballeros más fuertes y lo derriba al instante con un solo golpe de palma en la nariz, destruyendo el cerebro de su víctima. Otro mago interviene, pero a pesar de su alto rango, resulta inútil frente al asesino. Van lo elimina con la misma facilidad, rompiéndole la mandíbula y dejándolo incapaz de siquiera formar un hechizo. Cuando el príncipe empieza a hablar de tratar a los Garuda como ganado, Van no discute con el mocoso, sino que lo asesina a sangre fría. Después de eso, le informa a Heinz, su aliado más cercano en todo esto. Han pasado 10 años luchando por esta causa, impulsando un mundo donde los que no tienen magia no sean tratados como basura de bajo nivel. Y ahora, con Heinz listo para tomar el trono, finalmente parece posible. Cumplida su misión, Van regresa a casa, de vuelta a su aldea, con la esperanza de encontrar a su madre y a su hermana, a quienes aún recuerda gracias al amuleto que le dieron. Pero cuando llega, algo sale terriblemente mal. Toda la aldea está envuelta en llamas. Cuerpos están esparcidos por el suelo, destrozados y abandonados donde cayeron. Van se dice a sí mismo que fueron bandidos, pero no importa dónde mire, no puede encontrar a su familia. Todo lo que hizo, cada pelea que libró fue por ellos, para darles una vida mejor. Entonces finalmente la ve. Su madre cuelga de un árbol, sin mostrar signos de vida. El mundo a su alrededor se detiene, pero antes de que pueda siquiera asimilarlo, una voz lo llama. Es su hermana, Rena, cubierta de sangre, luchando por mantenerse en pie. Ella le dice que corra porque gente mala viene por él. De repente, una espada lo atraviesa por la espalda. Los soldados se ríen, pensando que por fin todo ha terminado. Han matado a la mayor amenaza. Pero incluso con esa herida, Van no deja que su cortisol se dispare. Sé cómo Van. En su ira, pregunta lo único que le importa. ¿Quién está detrás de todo esto? La respuesta no tiene sentido. Es Heinz, el mismo mejor amigo a quien ayudó a llegar al trono. Entonces Heinz da un paso al frente y sin ninguna vergüenza, empieza a culpar a Van de todo. Dice que personas como él pueden matar magos sin ser detectados, convirtiendo su mera existencia en una amenaza. Por eso tiene la intención de eliminar a Van y al resto de los Garuda para proteger el reino. Con su mejor amigo traicionándolo en su misión de toda la vida, Van se niega a morir y jura que matará a Heinz, aunque le cueste todo. Él lo apunta solo a él, forzando su cuerpo a realizar una última técnica de las artes secretas de los asesinos. Heinz lanza una lanza mágica, dándole a nuestro chico el tratamiento Toji en el pecho. Pero al final, las heridas de Van resultan en su derrota, y su mejor amigo lo critica por su naturaleza compasiva. Heinz lo deja morir solo, y en los últimos segundos de su vida, una criatura ronda a su alrededor. La bestia le ofrece una última oportunidad, así que cuando nuestro chico vuelve a abrir los ojos, ya no está en el campo de batalla. Está de vuelta en casa, y Rena está frente a él, viva y sonriendo, incluso felicitándolo por cumplir 15 años. Es entonces cuando la realidad lo golpea. El asesino ha retrocedido 10 años en el pasado. Van piensa que todo fue solo una pesadilla, pero el mundo se siente demasiado real, y puede recordar claramente su pasado, junto con las artes marciales que dominó. En otro lugar, una joven maga sale a cazar a un hereje, mientras los caballeros que la acompañan se burlan abiertamente de la gente del distrito Garuda, llamándolos ganados sin pensarlo 2 veces. Mientras tanto, Van intenta comprender su segunda oportunidad, cuestionándose qué debería hacer a continuación.
A los 15 años, cada chico de Garuda debe elegir su camino. Puede quedarse y tomar un trabajo de bajo nivel, irse del pueblo para trabajar como jornalero, o convertirse en mercenario, ya que las personas sin magia poseen una fuerza física abrumadora, muy parecida a la de los Toji. Los mercenarios ganan bien como exploradores, pero su madre se opone firmemente a ese camino. En su vida anterior, esa misma elección fue la que lo llevó a conocer a Heinz. De repente, Van recuerda algo importante y ruega urgentemente a su familia que se vayan del pueblo por un tiempo. Corre a buscar a los purificadores, un grupo extremista catalogado como hereje. Una de sus creencias fundamentales es que los Garudas son hijos del diablo y deben ser exterminados, y en este día, esos bastardos llevaron a cabo una masacre en nombre de la purificación. Esta vez, no quiere esconderse, así que elige a su primera víctima. Para matar a un mago, el método más sencillo es superar su percepción y destruir el cerebro o la médula espinal antes de que puedan reaccionar. Van hace su movimiento, consigue su primera baja y se asegura de que su presencia sea notada. Se mueve rápidamente alrededor de su oponente, usando su propia arma impregnada de maná para atravesar la barrera de los magos. Uno de los magos lanza un hechizo, pero Van acorta la distancia antes de que impacte y asesta un golpe directo en su abdomen. Ahora solo quedan 3 oponentes, y justo cuando está a punto de acabar con ellos, uno de ellos toma a una rehén y le ordena que se rinda o la mujer morirá. Van se da cuenta de su error. No comprobó si había otros cerca. Aunque rendirse resultará en la muerte, simplemente no tiene otra opción. Van levanta las manos en el aire, lo que provoca que lo derriben. Toda la banda se le echa encima a la vez, pisoteándolo contra el suelo sin piedad. Uno de ellos insiste en que deberían matarlo de inmediato, convencido de que el chico es la muerte misma y que dejarlo vivir solo les traerá desgracia. Antes de que puedan hacerlo, una chica acude en su rescate. La maga lanza un hechizo de hielo, congelando a los fanáticos en el lugar y declarando su arresto sin dudarlo. Van queda sorprendido porque, incluso en su vida anterior, los refuerzos tardaban mucho más en llegar. La mujer y su escuadrón aseguran rápidamente a los herejes, pero su atención se dirige a Van, el chico que logró derrotar a 3 de ellos por sí solo. Impresionada, le explica que uno de los hombres que mató tenía el poder de envolver a toda la aldea en llamas. Ella había planeado enfrentarse a él con cuidado para evitar daños colaterales, pero Van ya lo había eliminado. Helen averigua su nombre. Claramente intrigada por el chico, le sugiere que debería considerar unirse a la Academia de Magia. Muchos héroes y magos renombrados han salido de esta academia, pero Van no puede entender por qué ella lo está eligiendo a él. Llegan a un lugar tranquilo y aislado donde la maga, de repente, amenaza con matarlo. Sin previo aviso, ella activa un hechizo y lanza una flecha de hielo directamente hacia Van. Para su sorpresa, él ya no está allí y no usó ninguna técnica. En un instante, él aparece detrás de ella, perfectamente posicionado en su punto ciego y listo para atacar. Justo antes de asestar el golpe mortal, Van se detiene y la confronta por su mala actuación, ya que le falta la intención de matarlo. La maga queda impresionada, reconociendo que el chico ya se comporta como un luchador experimentado. Le sorprende que él pueda enfrentarse a magos usando nada más que pura habilidad. Entonces Helen menciona la idea de que el destino de los Garuda podría cambiar por completo si Van se une a la academia, insinuando el sistema de concesión de caballería que recompensa a los estudiantes excepcionales por sus logros. A través de ese sistema, incluso los plebeyos pueden ascender y establecer una casa noble, lo que significa que todo este distrito podría ganar estatus solo gracias a Van. El curioso chico le hace 3 preguntas. Primero, menciona que necesitaría la recomendación de un noble, así que Helen se ofrece de inmediato a escribir una para él. En segundo lugar, pregunta cómo alguien como él, sin magia, podría siquiera pertenecer a una academia de magia. Helen admite que puede sonar extraño, pero explica que muchos que obtuvieron el título de caballero lo hicieron al descubrir nuevos principios de la magia en lugar de simplemente usarla, desde la elaboración de pociones hasta el estudio de círculos mágicos. Ella explica que la magia es mucho más amplia que lanzar hechizos. Ahora todo parece recaer sobre sus hombros, lo que lo lleva a su última pregunta: ¿qué gana Helen ayudándolo a ascender a la nobleza? Helen deja claro que tiene sus propios motivos, pero no tiene intención de compartirlos con él. Antes de que Van pueda presionarla más, su hermana llega, habiendo escuchado que él se enfrentó a enemigos peligrosos. Al mismo tiempo, Helen le da a Van una razón para luchar por ellos, jurando bajo el nombre de la familia Steinerz que protegerá a sus seres queridos si él lo hace. Días después, la madre de Van sigue molesta por la pelea, pero el chico termina contándoles sobre la academia y todo lo que podría ganar allí. Rena y su madre están horrorizadas, sabiendo que la Academia de Magia está destinada a magos, pero Van las tranquiliza asegurando que demostrará que no son inferiores. Su antigua vida como asesino ya no encaja en este camino, y sabe que no puede hacerlo solo. La oferta de Helen le abre un camino completamente nuevo. Habiendo muerto ya una vez, Van ya no duda en aferrarse incluso a la más mínima oportunidad de esperanza.
Declara que eliminará la discriminación que enfrentan los Garuda en este país, y sus palabras llevan la misma firme determinación que una vez tuvo su padre. Su madre sabe lo terco que es, así que le permite elegir su propio camino. Solo hay un problema: las tasas de matrícula, especialmente en esta maldita economía. Justo cuando parece imposible, Helen interviene y le recompensa con una gratificación por su papel en la misión, resolviendo así su problema. Antes de que se vaya, su madre le dice que no permita que la crueldad del mundo lo vuelva amargado. Van se despide de su familia y parte, llevando consigo sus esperanzas. En el siguiente momento se encuentra ante la magnífica academia, y aquí es donde realmente comienza la historia. El chico se queda sorprendido, maravillado por la grandeza de la academia. La gente a su alrededor se mueve alegremente de un lado a otro. Un candidato se presenta como Alexis von Hohenberg, de la familia Hohenberg. El guardia se inclina de inmediato ante el hijo del noble. También hay una chica recomendada por la duquesa de Krausenberg, otra noble prominente. El chico se adelanta para inscribirse, solo para que le griten de repente. Al notar sus ojos rojos, los niños de élite a su alrededor lo reconocen como un maldito Garuda. El trato es duro, y esto es solo el comienzo. Manteniendo la calma, nuestro chico le asegura a los guardias que no ha causado ningún problema, que solo está allí para inscribirse, pero el guardia furioso se burla de él por ni siquiera saber dónde está parado. Van responde recalcando que está allí para la Academia Real, un lugar donde cualquiera puede presentar el examen sin importar su estatus. Reaccionando de forma exagerada a un simple comentario, el guardia le acerca una lanza al rostro del chico, negándose a permitir que un Garuda presente el examen. De inmediato, Van solo piensa en cómo todo se volvió un desastre desde el principio. Podría derrotar fácilmente a este tipo, pero armar un escándalo frente a tanta gente arruinaría la percepción que tienen de él. El guardia más sensato intenta detener a su compañero para que no cause una escena frente a los examinados. Van está impresionado de que al menos alguien intente escucharlo, pero la percepción de ese tipo se desmorona bastante rápido. Los mismos guardias que trataban a esos niños como dioses ahora miran a nuestro chico con desprecio, llamándolo un iluso como a todos los demás. Van ya tiene que acostumbrarse a estos estándares de mierda desde ahora. El guardia le recalca que la academia no discrimina a nadie por su origen. Sin embargo, para poder presentar el examen de ingreso, es necesario tener una recomendación de un noble. De alguna manera, él piensa que el chico no tendría eso, pero Van le asegura que sí lo tiene, dejando al hombre atónito, antes de sacar la carta con un sello noble auténtico. En el momento en que nota el emblema de la familia Steinertz, le grita al chico, llamándolo bastardo insolente por intentar colarse con una falsificación. El guardia piensa que ningún noble sensato recomendaría jamás a un inútil sin magia, así que toma la carta para poder acusar a Van de cometer un delito capital. Nuestro chico no está dispuesto a tolerarlo y lo arrastra de inmediato, arrojándolo al suelo con un fuerte golpe. El otro tipo está completamente confundido, mientras el resto de los candidatos observa en estado de shock. Ninguno de los guardias puede creer que un chico sin magia haya logrado hacer caer a un adulto de esa manera. Incluso lo llaman una casualidad. De repente, uno de los examinadores se acerca para ver qué sucede, y ambos guardias se disculpan por causar el alboroto. Ellos revelan con cierta duda que un Garuda está intentando postularse a la academia, así que el examinador mira al chico y le pregunta quién es. Van se presenta como un candidato recomendado por la propia Helene Steinertz, un nombre que la mayoría de los presentes parece reconocer. Al inspeccionar la carta con sus propios ojos, el examinador confirma que tanto el sello como la firma pertenecen a la familia Steinertz. Su actitud cambia y se inclina ante el chico, invitándolo a pasar adentro. La cuestión es que la familia Steinertz no es cualquier cosa, y de repente, todos se interesan por la identidad de Van, preguntándose cómo demonios consiguió la recomendación. Nuestro chico se siente incómodo con la atención y deduce que Helen debe provenir de una familia muy influyente. Al entrar, el chico observa a su alrededor y nota que cada una de estas personas es una élite. Alcanza a ver a Dietrich, quien más tarde se convierte en el valiente espadachín. Además de él, también están Shale, el gran mago de las llamas, y Lunaris, una chica rubia que más adelante se convierte en la doncella del poder. Cada una de estas figuras importantes de su vida pasada parece haberse graduado de la academia. Mirándolo ahora, Van no era más que un asesino a sangre fría, alguien que no podía compartir la luz de los héroes que luchaban por el reino en el campo de batalla. Sin embargo, en el momento en que el trono entró en una lucha de poder, cada uno de ellos terminó trabajando para los príncipes corruptos. Al final, este hombre tuvo que matarlos a todos. Eso sí que es llevar la recolección de aura al máximo. Básicamente, el tipo está mirando a las víctimas de su propio conteo de cadáveres. Aún así, ahora que está en la academia, tiene que competir con ellos bajo la luz. Y aunque va a ser difícil, Van tiene la intención de luchar con todas sus fuerzas y cambiar el reino para siempre. Mientras él está aquí teniendo su épico monólogo de protagonista, un tipo le llama la atención y lo menosprecia por estar parado tranquilamente. Confundido, Van le responde que puede pararse donde quiera, y de manera graciosa, este tipo piensa que es nuestro chico quien está siendo grosero.
El otro empieza a soltarle un ensayo de 5 páginas sobre a qué familia pertenece, pero Van ya está tan acostumbrado a esto en su vida anterior que piensa que inclinar la cabeza podría ser lo más fácil. Recuerda las dulces palabras de su madre de no dejar que el mundo contamine su forma de pensar. Incluso en su vida anterior, Heinz le dijo lo mismo, que inclinarse ante quienes te odian nunca te hará igual a ellos. La persona le pidió a su amigo que se comportara con dignidad, pero el chico que le está hablando ahora es un mocoso impulsivo que obliga a Van a defenderse. Se acabó el chico bueno. Van le dice que él fue quien empezó esta confrontación, y antes de que el pequeño pueda entender lo que quiere decir, le agarra ambos brazos, obligando al chico a arrodillarse. Esto se llama Spellweg, la habilidad de resistir la fuerza del oponente mientras se armoniza la propia, manipulando los movimientos de la otra persona. De hecho, es la misma técnica que usó contra el guardia también. Ahora que el noble está de rodillas como un buen chico, Van le ofrece la mano, humillándolo aún más. Aparentemente, el chico es tan terco que lanza un hechizo mágico en ese mismo momento para atacar, solo para que la voz de una persona detenga la pelea. Todos se quedan paralizados con la llegada del príncipe Heinz, quien destaca que los Garudas son aliados del reino. El chico se disculpa con el príncipe, mientras que Heinz es tan humilde que se considera solo un examinado más como todos los demás, pidiendo que lo traten con normalidad. Extiende esta misma invitación a Van, pero nuestro chico está demasiado ocupado procesando el hecho de que este tipo, también, resulta ser un graduado de la academia en el futuro. La aparición del noveno príncipe deja atónitos a los estudiantes. No esperaban que él tomara el examen como los demás, y lo que más les molesta es que sea amable con un Garuda, lo que le otorga un estatus aún mayor. En cuanto a nuestro chico, está recordando sus conversaciones anteriores, como Heinz mencionó una vez que había estado estudiando en una academia hace mucho tiempo. Esa conversación ahora cobra sentido. El príncipe actual piensa que tal vez haya intimidado al chico y expresa que él también se siente nervioso porque los criterios de ingreso para este examen son conocidos por ser difíciles. Ofreciéndole la mano, Heinz le asegura que no hay razón para sentirse intimidado. Todos deberían simplemente dar lo mejor de sí. Van observa su sonrisa con escepticismo. Sabe que el príncipe atrae a todos con esa sonrisa carismática, pero ahora conoce la verdadera naturaleza de este tipo, que en realidad está tramando algo detrás de esa cálida sonrisa. Incluso se le pasa por la mente a Van matar al príncipe justo aquí, pero su futuro se vería comprometido en el proceso. A pesar de sus duros sentimientos hacia el monstruo que mató a su familia, Van elige controlar sus emociones. Ver su expresión de disgusto confunde a Heinz, haciéndole preguntarse qué sucede. Pero nuestro chico no pierde el tiempo con ese tipo y se aleja, negándose a mostrar interés en hacer amigos. Deja al príncipe con una expresión desolada, la amarga aceptación de la soledad. Incluso los candidatos de élite permanecen desconcertados, formando la opinión de que las personas sin magia son animales. Un hombre ruge en voz alta: ¡Silencio! Es el examinador, que está aquí para anunciar el final del proceso de inscripción para los examinados. A continuación, serán escoltados al sitio del examen, un lugar conocido como el Bosque de las Sombras. El nombre le resulta intrigante a Van, y en la siguiente escena vemos a todos los examinadores de pie cerca del lugar. El supervisor se dirige a ellos, dándoles la bienvenida al bosque, que también será utilizado como campo de pruebas para el examen anual. Como ya saben, la academia es conocida por formar estudiantes de élite que pueden impulsar el futuro del reino, lo que significa que no quieren principiantes sin talento. La primera prueba se llevará a cabo en función de la competencia mágica básica de cada candidato. Además, el Bosque de las Sombras es conocido por ser una tierra impregnada de maná, y en la zona más profunda florece una flor. La tarea de los examinados es recolectar 10 de estas flores. Oponiéndose a su objetivo están los monstruos hambrientos que habitan el bosque y que también poseen maná, lo que significa que no será fácil. Ahora bien, nuestro protagonista esperaba que la prueba fuera difícil, pero no tenía idea de que tendrían que luchar contra bestias desde el principio. Otra regla es que cualquier tipo de interrupción está prohibida, pero el trabajo en equipo o formar grupos está permitido en este examen. Al mismo tiempo, para aprobar, cada persona debe recolectar 10 flores por sí misma. Según el supervisor, formar grupos grandes podría terminar siendo una desventaja. El límite de tiempo para lograr el objetivo es hasta el atardecer. Finalmente, el examinador interviene y explica que a cada candidato se le dará una insignia, y al aplastarla, señalará a un examinador para que venga a rescatarlos. Sin embargo, romper la insignia también resultará en la descalificación inmediata. El examen comienza de inmediato. Se les indica que entren al bosque y completen la tarea de inmediato. Algunos de los élites performativos están aquí formando relaciones, mientras que otros simplemente se están reuniendo con viejos amigos, dejando a nuestro chico completamente solo, sin nadie con quien formar equipo. Pero eso es algo bueno. Van quiere estar solo desde el principio. Él se acerca para recoger la insignia, pero el supervisor lo mira con intensidad. Le entrega la insignia al chico, permitiendo que Van entre al bosque. También hay un chico siguiéndolo de cerca.
De todos modos, Van no es un cobarde y quiere toda la acción desde el principio, así que se enfrenta a una bestia con una capacidad mágica media. En términos simples, los animales con maná se llaman bestias mágicas. Sus habilidades físicas son mucho más poderosas que las de un humano, y lidiar con ellas suele ser más problemático que con una persona. La criatura se lanza contra nuestro chico, quien recuerda que desde que se convirtió en asesino, sus principales objetivos han sido humanos, lo que significa que no se ha enfrentado a una bestia en mucho tiempo. En cuanto a la criatura que se abalanza sobre él en este momento, no puedo creer que tenga que decir esto, pero el asesino simplemente le da un puñetazo como un guerrero, todo gracias a las artes de matar bestias mágicas que, convenientemente, también conoce. Esto me recuerda a los memes de la era de Sukuna Hein de inventar técnicas en el momento. De todos modos, este movimiento concentra el impulso de una persona en un solo golpe forzado. Solo el impacto generado por esto penetra el cuerpo de cualquier criatura. Normalmente, es difícil de acertar, pero para las bestias mágicas que actúan por impulso, es el movimiento más seguro para derrotarlas de un solo golpe. La bestia es derrotada, cayendo ante el chico, mientras Van recuerda que incluso cuando era un asesino, tenía que enfrentarse a bestias mágicas y aprender a derrotarlas de esa manera. Por cierto, también sabe que su acosador lo está observando, pero finge no importarle y simplemente sigue adelante. En realidad, se revela que son dos matones que no pueden creer que exista un chico así. Negándose a creer que derrotó a la criatura solo con fuerza bruta, teorizan que debió haber usado veneno, una táctica barata que no funcionará contra ellos. Al mismo tiempo, su amigo le recuerda que está prohibido interferir con otros aspirantes. Pero en realidad, los examinados piensan que solo es un farol porque nadie quiere ver realmente a un Garuda aprobar el examen. No solo eso, Van insultó al príncipe, así que este mocoso cree que matarlo nunca hará que le echen la culpa a él. El tipo tiene la justificación de Light Yagami con el coeficiente intelectual de Yamcha. Por cierto, en la siguiente escena, vemos al supervisor escoltado hasta una celda gigante. El hombre exige la llave, mientras los guardias se preguntan si lo que está a punto de hacer realmente está bien. Asegurándoles que la bestia está controlada por magia, el desgraciado planea fijar como objetivo despedazar al chico que se coló en el examen de ingreso. Todos quieren matar al chico Garuda. Después de todo, para ellos es imposible rechazar candidatos que vienen con una recomendación. Pero si un Garuda aprueba el examen, destruirá el honor de su academia. Justificando que los Garudas siempre tendrán un destino miserable, el hombre planea seguir adelante con sus acciones. Aún así, el guardia argumenta que los otros candidatos podrían estar en peligro por culpa de la bestia. Sin embargo, el supervisor piensa que no hay problema porque Van está solo, lo que significa que ningún candidato debería acercarse a él de todos modos. Con la llave, abre la puerta de golpe, gritando a la bestia que vaya y mate al sucio Garuda para defender el legado de su academia. La escena cambia al examinador de cabello púrpura, el que siente que hay algo extraño en el examen de este año. El supervisor regresa con él, preguntando si hay alguna novedad extraña, mientras el examinador informa que todo está tranquilo por ahora. Le pregunta a dónde ha ido este tipo, mientras el sujeto responde casualmente que solo estaba haciendo algunos preparativos. Su expresión maliciosa es algo que el chico más joven nota de inmediato, sintiendo que algo anda mal. De vuelta con Van, nuestro chico encuentra su camino hacia el bosque más profundo, localizando flores que coinciden con la descripción que le dieron. Son las hermosas flores lágrima del cielo. Todo lo que tiene que hacer es recoger una y regresar, pero antes de poder hacerlo, les pide a los acosadores que ya salgan de una vez. Los dos matones se sorprenden de que haya seguido sus movimientos hasta ahora, burlándose de Van por tener un olfato de perro. Negándose a caer en la provocación, nuestro chico responde que simplemente está acostumbrado a que los cobardes ataquen por la espalda. De manera hilarante, Bro se da cuenta de que ni siquiera puede decir algo así, ya que él es un asesino que usa la misma táctica. Ambos matones lo provocan diciendo que no tiene lugar en la academia, lo cual demostrarán por su propia cuenta. Van los confronta por su lógica absurda, y expresa que la verdadera razón es que quieren vengar su patético orgullo. Adoptando una postura, Mikabra les asegura que les va a sacar ese orgullo a golpes a estos mocosos. Enfadados, ambos chicos preparan un hechizo cada uno, listos para atacarlo. Identificando la amenaza, Van nota que uno de ellos es un mago, y el otro un espadachín mágico. Se pregunta cómo debería enfrentarlos, ya que los estilos de combate suelen dividirse en tres tipos principales. El primero es el más común, los magos que lanzan hechizos, y el segundo tipo implica imbuir armas con maná. A estos se les llama magos de espada. Finalmente, el tercer tipo consiste en el fortalecimiento corporal. A estos se les denomina los manifestadores. Dos estilos diferentes trabajando en un mismo equipo suele considerarse efectivo, ya que equilibra las debilidades de cada uno. Al leer la expresión de uno de los chicos, Van percibe que quizás no tienen experiencia matando. Sin embargo, aún así van tras su cabeza, aunque Van no quiere matar a estos chicos. La cuestión es que, si alguien como un Garuda muere, a nadie le importará, y la academia lo encubrirá como algún tipo de accidente. Pero si muere el hijo de un noble,
Su casa reunirá todo su poder para rastrear al asesino, posiblemente amenazando a todo Garuda claramente como venganza. Los nobles de este país son un verdadero dolor de cabeza. Obtuvo sus tierras a través de la guerra, así que están dispuestos a pelear. Sin embargo, nuestro chico no quiere seguir ese camino esta vez, ya que pretende permanecer en la luz. Por eso no usará técnicas mortales en la pelea y, en cambio, optará por aplastar su espíritu, obligándolos a rendirse. Su mirada decidida molesta a los matones, especialmente a Hei, el del corte de tazón, quien lanza su poderoso hechizo Serwinda para enviar ondas de viento contra nuestro chico. Aunque Van logra esquivar el ataque, aún así recibe un pequeño corte. El chico lo felicita por ser perspicaz porque acababa de usar un golpe fatal. Nuestro chico no tiene mucho que comentar sobre el tajo de viento, mientras que el noble está aquí dándole otro ensayo de 12 páginas sobre la técnica especial de la hoja invisible de su familia. En otras palabras, es algo parecido al corte y desmantelamiento de su cuna, ya que no puedes ver esos ataques. El chico da por sentada su victoria, prácticamente exigiendo que Garuda se arrodille y suplique, pero Van lo llama un hechizo de verano bastante patético. Se pregunta si la casa Veltrage se especializa en repartir brisas, lo cual, tengo que decir, es una quemada que acaba con cualquier carrera. Hermano, este tipo lo cortó más duro que su propio hechizo, provocándolo a usar una técnica superior llamada la Tempestad Serwinda. Ahora, este ataque tiene mayor alcance y destroza el bosque, pero Van es rápido de pies, logrando esquivar los cortes invisibles. No es que Van pueda ver la técnica. No, simplemente es extremadamente rápido para captar la intención asesina de una persona y responder en consecuencia. Al hacer contacto con su objetivo, Van lanza un fuerte golpe al estómago, dándole a este tipo una dosis de realidad para varios días. Con él dormido, el otro chico, un espadachín mágico, intenta hacerse el importante. Carga contra su oponente. Van inmediatamente mira su mano y percibe qué tipo de luchador es, porque mientras evite la espada, es como cualquier otra arma. Excepto que esto tampoco es precisamente lo más fácil de hacer, porque solo la punta del arma se mueve varias veces más rápido que un puñetazo normal. Sin embargo, nuestro chico tiene esos reflejos ultra rápidos, siendo capaz de lanzarse y agarrar la mano de su oponente en vez de forcejear con la espada en sí. Luego, redirige inteligentemente el brazo, haciendo tambalear al chico antes de darle un letal golpe de karate para derribarlo. El segundo chico se levanta de nuevo. Van lo reta a que venga e intente una vez más, porque si lo hace, dejará de contenerse. El chico quiere levantar las manos para rendirse, suplicando que la pelea no continúe. De repente, nuestro chico percibe una presencia poderosa cerca. Sus instintos le dicen que las cosas no están como deberían, y mostrando preocupación por los demás, les ruega que se larguen rápido. Frente a él aparece una criatura empapada en rojo, un monstruo tan amenazante que los deja paralizados en seco. Con solo un golpe, lanza a los tres por los aires, haciendo que caigan estrepitosamente. Van intenta procesar qué demonios acaba de pasar. Su rostro expresa horror ante el Hellboar que se acerca, un monstruo amenazante de alto rango que ni siquiera debería estar en este bosque. El jabalí va a aplastarlos de nuevo. Los Hellboars son llamados colmillos malditos. Tienen embestidas tan poderosas como ataques de asedio. En otras palabras, unos pocos golpes y estás muerto. Van sabe que esta es una batalla peligrosa y les dice a los otros dos que huyan. Uno de ellos acepta su sugerencia, pero el de cabello rizado se niega a correr, sorprendiendo a nuestro chico. Y no es porque este tipo sea valiente ni nada por el estilo, simplemente se le destrozó el pie por la embestida, así que ni siquiera puede ponerse de pie. Van está demasiado ocupado concentrándose en el chico herido como para prestar atención al monstruo que literalmente le está cargando en la cara. Las cosas se han vuelto confusas porque ni siquiera tiene la opción de huir cargando al chico, ya que el jabalí infernal los alcanzaría, especialmente porque tienen la costumbre de perseguir a las presas marcadas. La segunda opción es romper la insignia y pedir la ayuda de un examinador, pero entonces los refuerzos también tardarían en llegar. El chico con la pierna mala cree que no sirve para continuar, insistiendo en que su amigo se vaya. Manteniendo su orgullo hasta el final como miembro de la familia Valtrate, el chico quiere encargarse de esto por sí mismo. Sin embargo, su amigo se niega a abandonar a su camarada y cree que hacerlo solo deshonraría a su propia casa noble. Mientras los hijos de papá luchan por la hermandad, Van se siente incómodo. Aún así, les dice que aplasten la insignia mientras tanto. Él mantendrá ocupado al jabalí infernal. Uno de los chicos no quiere fallar y dejar que la culpa recaiga sobre su familia. En realidad, ambos mocosos piensan igual, y en vez de rendirse, prefieren morir de pie, luchando con su magia. Sí, estos idiotas y su orgullo barato al estilo Vegeta están deprimiendo a Van. Les grita que si realmente están aquí para pelear, entonces tienen que luchar esta batalla para ganarla de verdad, ya que eso significaría el verdadero honor de un noble. En vez de entender su postura, siguen llamándolo Garuda. De todos modos, el jabalí infernal se está tomando su dulce tiempo, permitiéndoles hablar tanto, pero por fin volvemos al monstruo, que está a punto de embestirlos.
El supervisor está tranquilo, sabiendo que por fin ha llegado el momento del evento principal. Curioso por sus palabras, el examinador le pregunta de qué está hablando. El tío feo se niega a dar más detalles y cambia de tema preguntando si alguien ya pidió ayuda. Pero no ha habido ninguna señal. Las cosas han estado tranquilas últimamente. Esto hace que este tipo esté aún más feliz porque cree que al Garuda lo aplastaron tan fuerte que ni siquiera pudo pedir ayuda. Lo que pasa con los examinados es que a todos les quitaron sus pertenencias al inicio de la prueba. Todo lo que este tipo tuvo que hacer fue ir a buscar la mochila de Van y mostrarla frente al jabalí infernal, permitiendo que la bestia mágica rastreara ese mismo olor. Habiendo dado un comienzo tan fácil, piensa que el juego ya terminó para el chico y que solo falta el informe para confirmar la muerte del muchacho. El tipo se ríe para sí mismo, creyendo que está manipulando como a Yanokoji o algo así, mientras el examinador se pregunta de qué demonios está hablando este sujeto, volviendo a la pelea contra el jabalí infernal. La bestia dominante de alto nivel todavía está, de alguna manera, lejos de su objetivo. Los tres luchadores están listos para detenerlo, con Van ideando la estrategia de su enfoque. Él va a liderar el primer ataque para que los demás puedan aprovecharlo, pero los orgullosos hijos de papá no quieren escuchar sus órdenes. Bueno, van a tener que escuchar rápido porque el jabalí infernal está a punto de lanzar su ataque. Al notar un momento para atacar, Van se lanza a toda velocidad, localiza el punto débil de su objetivo y utiliza un golpe colapsante para hacer que la criatura tambalee. Es un golpe tan fuerte que impresiona a los demás. La retribución es una técnica que localiza un punto que se supone que provocará el siguiente ataque del enemigo. En otras palabras, si una criatura cuadrúpeda como el jabalí infernal se mueve, normalmente mueve la cabeza primero. Van aprovechó ese factor y creó un golpe penetrante en ese momento. Al mismo tiempo, su ataque no tiene éxito, no es suficiente para matar a la bestia mágica. Aunque tiene las mismas habilidades de artes marciales, los 10 años de físico y resistencia que había construido ya no son los mismos, lo que significa que ahora le resulta más difícil derrotar a monstruos de alto nivel de un solo golpe. En cambio, les dice a sus compañeros que ataquen todos a la vez, haciendo que el noble del viento desate más de sus cortes. Lo mismo ocurre con el otro, que usa su espada mágica para intentar cortar el cuero de la criatura. Sin embargo, su espada ni siquiera puede penetrar. Es como golpear una pared rocosa. Todos sus ataques son inútiles y solo terminan enfureciendo a la bestia mágica. Percibiendo lo que viene, Van ordena a todos que se agachen porque este palo de carne gordo está cargando a toda velocidad para arrasar con todo lo que está en su camino. Por suerte, nuestro chico sobrevivió al ataque. Ninguno de ellos recibió un golpe directo, ni siquiera los mocosos nobles. Van simplemente se alegra de verlos vivos, aunque uno de los nobles comenta que logró desviar la dirección del jabalí infernal usando magia de viento. Esa es la única razón por la que evitaron un golpe fatal. Desafortunadamente, el espadachín mágico es completamente inútil. Pero Van no quiere que se rindan, creyendo que deberían intentarlo una vez más. Al principio parece un deseo suicida, pero nuestro chico les asegura que en el próximo golpe va a mandar a ese jabalí gordo directo al infierno. El noble de Valtrate piensa que se ha vuelto loco porque literalmente ni siquiera pudieron romper la protección mágica del monstruo en primer lugar. Dándole un consejo práctico, Van le indica que use piedras para aumentar el poder letal de la misma técnica. Cortar siempre funcionaría, pero apuñalar podría hacerlo, concentrándose en un solo punto. Siguiendo su consejo, le pregunta a Van qué está pensando, porque por cómo van las cosas, está claro que no pueden derrotar a la criatura, ni siquiera con los 3 ataques combinados. El noble piensa que sería más apropiado usarlo como carnada, por eso Van insiste en intentarlo de nuevo, para poder planear su propia huida. Es obvio que el chico de la pierna mala debería quedarse atrás, pero nuestro rey tiene un aura maravillosa. Él no cree en venganzas mezquinas. El chico afirma que su verdadero objetivo es que tanto su familia como el pueblo Garuda sean reconocidos como iguales en el reino. Para poder perseguir ese objetivo, no puede permitirse abandonar a sus compañeros y huir. Verlo decir esas palabras y ponerse de pie para apoyarlo le recuerda al noble despreciable cómo ha tratado a este chico todo este tiempo, sintiéndose asqueado de su propio comportamiento. Volviendo a nuestro preciado jabalí infernal, esta cosa viene de regreso para la tercera ronda. Van ruge para que lancen otro ataque. El jabalí infernal avanza para golpearlos a toda velocidad. El noble del viento activa danza de espadas, abriendo sus vientos para desplegar fragmentos. Este ataque se llama desgarro celeste de polvo negro, que reúne escombros y los lanza contra la bestia mágica. La bestia de alto nivel claramente está recibiendo daño. No puede seguir el ritmo de los ataques, lo que permite que nuestro chico se acerque y aproveche esta oportunidad. Van salta hacia la bestia, apuntando directamente a su cabeza y la agarra. A diferencia de los humanos, las bestias cuadrúpedas normalmente no tienen la escápula conectada a la columna vertebral. De esta manera, obtienen una inmensa flexibilidad y movimiento en sus patas delanteras, pero también se crea una debilidad ante una fuerza inesperada. Van utiliza la técnica combinada número 10 de Guki, estrellando al monstruo contra el suelo.
Luego, ordena al espadachín mágico que lo atraviese rápidamente para atacar el corazón que se encuentra justo en la base. El chico con la espada mágica está a punto de tener su momento de gloria. Duda al ver que la bestia lo mira directamente. Pero a pesar de sus emociones, asesta el golpe mortal, logrando clavar la estocada. Van y los demás nobles celebran mientras la espada penetra el cuerpo del Hellboar y apunta al corazón. Está a punto de acabar con la bestia, pero de repente ésta se levanta con una habilidad de último momento, haciendo que todo salga volando. Esto se llama el hechizo de ruptura de maldición, y solo unas pocas bestias mágicas poseen una habilidad tan especial. El rugido del Hellboar está impregnado de maná, permitiendo que todo en el área circundante sea lanzado explosivamente. El noble de la espada escupe sangre. Sus órganos se han roto por el daño interno que ha sufrido. El Hellboar es quien vuelve a la ofensiva y parece que va a ganar esta pelea, mientras el niño observa horrorizado, aceptando su triste destino. De repente, Van da un paso al frente para bloquear todo el peso de la embestida usando su cuerpo, una técnica de fusión llamada Lance Spirale. Lo que hace es redirigir el impacto hacia el suelo, haciéndolo girar en espiral alrededor del usuario. Confundido y frustrado, el jabalí pone más fuerza en su embestida, haciendo que sea imposible para Van seguir redirigiendo el ataque. Acorralado, se pregunta si debe usar su carta maestra, y aunque representa un riesgo para su cuerpo, sigue siendo la única oportunidad que tienen de escapar de la muerte. Pero primero, le dice al otro niño que huya, y el niño también escapa rápidamente de la escena de la batalla. Ahora que están solos, Van hace todo lo posible por bloquear la fuerza, pero el Hellboar lo lanza directamente contra el árbol más cercano, aplastándolo. El niño con la pierna mala intenta acercarse para ayudarlo, pero nuestro protagonista le ordena que se mantenga alejado. El Hellboar también carga para matar a Van ahora que está derribado. En general, es un momento tenso, y realmente parece que todo está por terminar. De repente, el ex asesino entona un grito de batalla específico, liberando todas sus limitaciones. La criatura es golpeada de repente por un proyectil de largo alcance, que la lanza hacia un lado. Este ataque inesperado es un hechizo mágico. Van lo reconoce de inmediato y mira fijamente al atacante. En un giro del destino, es Heinz. El propio príncipe ha venido a salvarlos. Los otros nobles rápidamente lo atienden y le sugieren que se retire de inmediato, pero Heinz se niega a hacer tal cosa, creyendo que es deber de la realeza proteger a su pueblo. Sus palabras elevan la moral de los élites, pero nuestro protagonista sabe que lo que dice es pura basura. Siempre usa esas palabras para persuadir a otros antes de enviar a esas personas directo a la muerte. Heinz finge amistad con los nobles creyendo que bastará para abatir a la fiera, pero Van lo rechaza tajantemente. El príncipe, atónito, pregunta qué desea y Van se niega de nuevo a su ayuda. Los otros nobles le gritaron por usar un lenguaje vil contra el príncipe, el mismo tipo que acababa de salvarles la vida. Sin embargo, Van tiene una opinión diferente, argumentando que él habría acabado con el monstruo si no hubiera sido por la interrupción. Sus palabras les parecen arrogantes y provocadoras. Es como un gamer hablando basura en un juego después de perder. Heinz observa cómo Van se enfrenta solo al Hellboar. El chico genial incluso le ordena al príncipe que se siente y observe, porque él se va a encargar de todo solo. El Hellboar avanza a toda velocidad de nuevo. Ralph espera poder dar solo un golpe limpio más, pero Van le dice que se mantenga al margen porque lanzarse imprudentemente solo los llevará a la muerte. Ni siquiera el chico Valtrade puede recibir otro golpe. Todos están aferrándose a sus últimas vidas. Van les ordena que se mantengan listos y esperen su señal, lo que molesta un poco a Heinz, quien observa con curiosidad. Es el momento de actuar, y Van señala que tienen que acabar con el monstruo ahora. Él es el primero en lanzarse al ataque, enfrentando a la bestia directamente. Antes perdió la calma, pero esta vez no va a usar la técnica secreta y va a manejar la pelea de manera estratégica. Como la vez anterior, el Hellboar se lanza sobre él, pero nuestro chico responde con un golpe ascendente propulsado. Habiendo fallado ya 3 embestidas, la bestia empezó a tomarlos en serio como oponentes competentes. Por eso el Hellboar empezó a atacar con más precaución en cada golpe. Sabiendo que es un ataque de distracción, Van entra en acción, contento de ver que puede bloquear el ataque con seguridad porque el monstruo ya no es tan ambicioso. El Hellboar ruge e intenta golpearlo con sus colmillos, pero Van manipula cuidadosamente su cuerpo de manera que esquiva cada ataque. Los otros nobles, así como Heinz, están sorprendidos de que tenga tanta velocidad sin siquiera usar magia, mientras que el Hellboar recibe otro golpe fuerte de Van, quien está empujando cuidadosamente su centro de gravedad para ganar. Es una técnica tan perfecta que Heinz solo la ha visto demostrada por magos de alto nivel. La pelea continúa con Van jugando con el cuerpo del Hellboar, atacando tan seguido como puede y apuntando a su cabeza. Aún así, ninguno de sus ataques es suficiente para derribar completamente al monstruo, especialmente porque Van no tiene ningún tipo de mejora mágica para potenciar sus golpes. Para esta bestia, sus puñetazos no son más que unos golpecitos, por lo que el Hellboar está ganando confianza.
Haynes piensa que esto es algo malo, pero en realidad nuestro chico quiere que esto suceda. Está intentando frustrar a la bestia para que cometa errores. Al activar su habilidad especial de rugido, Van finalmente puede ver el mismo ataque rompe rugidos a punto de estallar. Es aquí donde le indica al usuario del viento que desate su hechizo, así que el noble activa una vez más el cielo desgarrador, lanzando todos sus vientos dentro de la boca del monstruo. Esto provoca un bloqueo en las vías respiratorias de la bestia y hace que su propio ataque estalle dentro de su boca. Aturdido en el suelo, Van aprovecha el momento descendiendo directamente frente al monstruo. Luego, junta las manos y activa Doppelganger, un movimiento secreto para crear su propia onda de choque. El golpe libera ondas de choque desde ambos lados, con el objetivo de aplastar el cráneo de la bestia desde dentro. Esta vez, el ataque da en el blanco perfectamente, y finalmente, el monstruo cae derrotado. Con la barrera mágica ya desaparecida, Van inmediatamente le grita al chico noble, diciéndole que esta es la oportunidad perfecta para robarse el protagonismo. El chico noble reacciona sin dudarlo y actúa, desgarrando la cabeza del jabalí y acabando con él de una vez por todas. El chico de la magia de viento no puede contener su incredulidad, diciendo lo increíble que es que de alguna manera hayan logrado derrotar a un Hellsboar. Mientras tanto, Van se pone de pie lentamente y se acerca al chico noble, ofreciéndole la mano. Le pregunta si está bien y si todavía puede mantenerse en pie. Por el momento, el chico noble deja de lado su habitual discriminación y toma la mano de nuestro protagonista para levantarse. Mientras se queja de que sentía como si todo su cuerpo estuviera a punto de romperse por esa onda sónica, Van le explica tranquilamente que el ataque estaba imbuido de magia, por eso le desestabilizó tanto. El ex asesino entonces le aconseja que la próxima vez se tape los oídos, mencionando que hacerlo reduciría significativamente el impacto. El chico noble esboza una leve sonrisa y dice que lo tendrá en cuenta, aunque admite que preferiría no tener que enfrentarse nunca más a un Hellsboar. Una vez que terminan de lidiar con el monstruo, Van dirige su atención a las flores que se suponía debían recolectar para aprobar el examen. Sin embargo, resulta que solo quedan 2 flores de Heaven's Tear. Eso le recuerda de inmediato a nuestro héroe lo que el examinador dijo antes sobre cómo las cosas se complican cuando demasiadas personas trabajan juntas. Un atisbo de ansiedad se apodera de él mientras empieza a preguntarse qué debería hacer, sabiendo que no queda tiempo para buscar más. Antes de que pueda idear un plan, el chico de la magia de viento avanza rápidamente y toma ambas flores sin dudarlo. Luego se acerca al príncipe Haynes y con respeto le ofrece una de las flores, y el príncipe la acepta con una expresión serena, agradeciéndole a su vez. Al ver esto, nuestro protagonista no puede evitar burlarse del chico noble, señalando cómo acaba de entregarle una flor a alguien que solo estaba allí como espectador. Incluso sugiere que casi parece algún tipo de soborno. El chico noble se irrita de inmediato y responde, argumentando que esto es simplemente el deber de un fiel servidor. Sin embargo, cuando se da la vuelta y acerca la segunda flor hacia Van, nuestro protagonista realmente queda sorprendido. Claramente no esperaba que algo así sucediera. Por un momento se queda ahí parado, incapaz de procesarlo, e incluso pregunta si el chico noble se la entregó por error. El chico noble responde con calma que lo hizo a propósito, diciendo que simplemente quería devolver el favor ya que no tiene intención de deberle nada a un nacido de la tierra. Además, le dice a Van que deje de llamarlo usuario del viento, recordándole que en realidad tiene un nombre propio. Se presenta como Falk, mientras que el otro chico noble también da un paso al frente y se presenta como Ralph. Van responde de la misma manera, diciendo su propio nombre, y ambos bandos intercambian un breve apretón de manos. Justo cuando nuestro protagonista comenta que probablemente no volverán a verse si los dos fallan el examen, el príncipe de repente los detiene y les pide que esperen un momento. Haynes entonces recoge unas flores que ya se habían marchitado y usa su magia de luz para hacerlas florecer de nuevo. En el momento en que los pétalos recuperan su color, los chicos nobles quedan atónitos. Sus ojos se iluminan mientras expresan lo honrados que se sienten de presenciar un acto tan elegante por parte del príncipe. Sin embargo, nuestro protagonista interrumpe el momento y les recuerda que el sol está a punto de ponerse y que deben regresar rápidamente. Falk reacciona de inmediato, diciéndole que deje de darles órdenes, especialmente cuando el propio príncipe está allí con ellos. Justo cuando están a punto de irse, el príncipe Haynes menciona de repente algo que notó antes. Señala cómo Van estuvo cubriendo cuidadosamente sus huellas con tierra durante el camino. Por lo que él sabe, la habilidad de borrar el propio rastro de esa manera es una técnica comúnmente utilizada por asesinos. Continúa explicando que las habilidades marciales que presenció durante la pelea, junto con los hábitos sutiles de Van, sugieren fuertemente que no es una persona común, sino alguien entrenado para ser un asesino profesional. Al escuchar esto, nuestro protagonista siente una ligera tensión creciendo dentro de él. Empieza a preguntarse si tal vez fue demasiado lejos y reveló más de lo que debía.
Resulta que el propio príncipe Heinz carga con una buena cantidad de preocupaciones, ya que está rodeado de enemigos por todos lados. Su padre, el rey, se había casado con numerosas princesas de tierras conquistadas para fortalecer su gobierno, creando una compleja red de política real. La madre de Heinz, la quinta reina, es originalmente una noble del propio reino, lo que le da una posición única. Por esta razón, las demás reinas e incluso sus hermanos mayores lo ven como una amenaza, temiendo que el rey pueda favorecerlo como el próximo heredero al trono. Con esa clase de presión sobre él, Heinz está constantemente en guardia, sabiendo que un asesino podría ir tras él en cualquier momento. Y debido a todo lo que acaba de observar, ahora empieza a sospechar que el propio Van podría ser un agente enviado para eliminarlo. Si eso resulta ser cierto, entonces no es algo que pueda permitirse ignorar, y considera encargarse de la situación en ese mismo momento. Mientras tanto, el sudor recorre lentamente el rostro de Van al darse cuenta de que los viejos hábitos realmente no desaparecen. No importa lo que haga, no puede cambiar el hecho de que solía ser un asesino antes de su regresión. El verdadero problema es que no puede admitir algo así, y aunque lo hiciera, nadie aquí lo entendería de verdad. Por eso, sabe que no le queda más remedio que inventar una excusa convincente para salir de este lío. Van mantiene la calma y responde con naturalidad, diciendo que nunca supo que esas técnicas se consideraban parte de la etiqueta de un asesino. Sin embargo, el príncipe Heinz ve a través de esa pobre excusa, claramente sin creérsela ni por un segundo. Aún así, nuestro chico cambia de tono y le dice que crea lo que quiera, enfatizando que lo que dijo es la verdad. Con cada segundo que pasa, la atmósfera se vuelve más tensa. Entonces Van comienza a caminar lentamente hacia el príncipe Heinz. Falk interviene de inmediato, intentando bloquear su camino. Pero en el siguiente instante, nuestro chico desaparece de la vista y reaparece justo frente al príncipe, colocando casualmente una mano sobre su hombro. Le dice que solo estaba bromeando y le pide que deje de poner una cara tan seria e intimidante. Luego Van explica que simplemente no está acostumbrado a hablar con cortesía, restándole importancia al decir que solo es un chico de campo al que nunca le enseñaron bien ese tipo de modales. Hace una leve reverencia, manteniendo cuidadosamente la compostura mientras se asegura de no revelar lo que realmente siente por dentro. Heinz, sin embargo, no está interesado en dar vueltas y le dice que deje de esquivar la pregunta. Una vez más menciona el juego de pies que Van usó, señalando cómo parecía casi una teletransportación, y le pregunta directamente si es un asesino. Esta vez, Van finalmente da una excusa más creíble, alegando que aprendió ese movimiento de Helen Steinhardt, la misma persona que lo recomendó para este lugar. Luego miente diciendo que la dama le había aconsejado ocultar sus técnicas siempre que fuera posible, ya que las artes marciales son la única arma real que posee. En el fondo, el chico siente una leve culpa por usar su nombre sin permiso, pero al mismo tiempo, su respuesta finalmente parece tranquilizar al príncipe. Incluso Ralph parece visiblemente alterado en el momento en que escucha su nombre, dejando claro que su familia está en un nivel respetado incluso entre la realeza. Al escuchar un nombre tan poderoso, el príncipe recuerda a la mujer conocida como la Dama Flor de Hielo. Sabe muy bien que ella se encuentra entre las figuras más destacadas de la academia. Lo único que le cuesta creer es que alguien como ella esté familiarizada con técnicas de asesino, aunque no le da muchas vueltas al asunto. Después de todo, está seguro de que su casa nunca estaría involucrada en algo tan peligroso como planear el asesinato de un príncipe. Ralph entonces interroga a Van, preguntando por qué alguien del calibre de Helen recomendaría a un don nadie nacido en la miseria. Nuestro chico simplemente responde que él mismo no sabe la razón, explicando que todo lo que ella le dijo fue que fuera a la academia con su recomendación. El príncipe interviene y comparte su propia suposición, sugiriendo que Helen podría haber planeado entrenar personalmente a Van y eventualmente llevarlo a su casa. Los otros niños nobles comienzan a estar de acuerdo después de presenciar las habilidades de Van de primera mano. Con eso, el príncipe finalmente suaviza su tono y le agradece cortésmente, admitiendo que podría haber terminado en un peligro serio si se hubiera encontrado con la bestia solo. Él dice abiertamente que le debe la vida a Van, e incluso se inclina ligeramente para mostrar su respeto. Van, sin embargo, sigue siendo tan directo como siempre, y comenta casualmente que en primer lugar no estaban luchando por el bien del príncipe. Falk lo regaña de inmediato por su actitud irrespetuosa, pero a nuestro chico no podría importarle menos, especialmente después de todo lo que ha pasado. El príncipe toma nota silenciosamente de esto, dándose cuenta de que el chico prefiere lanzarle insultos sutiles en lugar de pedir algún tipo de recompensa. A medida que el turno llega a su fin, los estudiantes comienzan a regresar del bosque. Algunos de ellos llevan las flores que lograron recolectar, mientras que otros regresan magullados, exhaustos y con las manos vacías. Un sentimiento de temor los invade mientras se preocupan por cómo enfrentarán a sus familias después de no haber conseguido un lugar en una academia tan prestigiosa.
Mientras tanto, el astuto profesor no puede evitar ponerse ansioso al ver que el príncipe aún no ha regresado. Él se había asegurado cuidadosamente de que solo hubiera bestias más débiles en el bosque, aquellas con las que el príncipe pudiera lidiar fácilmente. Lo que le preocupa aún más es el hecho de que el jabalí infernal tampoco ha aparecido. Justo en ese momento, un grupo de 4 finalmente emerge del bosque. Mientras el profesor se siente aliviado al ver al príncipe sano y salvo, ese alivio se convierte rápidamente en ira en cuanto sus ojos se posan en Van. El examinador saluda a nuestro chico y le pregunta si está sano y salvo. Por otro lado, su profesor pierde completamente la compostura y suelta que ya debería estar muerto para ahora. Actuando con total inocencia, nuestro chico pregunta tranquilamente si el hombre tiene algún problema con que él haya sobrevivido. El profesor se da cuenta rápidamente de que se le escapó y se obliga a mantener la compostura. El hombre dice que solo estaba sorprendido de ver que Van logró regresar con vida. Sin embargo, Van les informa casualmente que él tampoco está solo. Uno por uno, los chicos salen de detrás de él, luchando por arrastrar una enorme pieza de equipaje por el suelo. El profesor casi sufre un infarto, mirando incrédulo lo que cree que es. Incluso el examinador se queda mirando 2 veces y pregunta si eso realmente es una bestia mágica. Los estudiantes explican que sospechan que fue enviada para asesinar al príncipe, así que trajeron la cabeza como prueba. Ambos instructores se quedan en silencio, pero por razones muy diferentes. El examinador no puede comprender cómo algo tan peligroso terminó vagando por el bosque, mientras que el profesor está atónito de que no lograra eliminar a su objetivo. Todas las miradas se dirigen hacia el profesor cuando lo vuelven a tomar por sorpresa. Afortunadamente para él, Su Alteza desvía la atención de todos al elogiar abiertamente al grupo. En el momento en que ve al príncipe de pie e ileso, la decepción del profesor se profundiza. El examinador pregunta respetuosamente a Su Alteza si participó en la batalla. El príncipe responde con calma que simplemente observó desde la distancia. En ese instante, el profesor se da cuenta de que está atrapado en una posición peligrosa. Si alguien descubre que él liberó una bestia mágica contra el príncipe, su carrera, y posiblemente su vida, se habrán acabado. Su Alteza entonces pregunta inocentemente al profesor por qué se ve tan inusualmente pálido. El profesor cambia inmediatamente de táctica y comienza a elogiar el supuesto logro del príncipe al derrotar a una bestia tan poderosa. Su Alteza lo corrige amablemente, recordándole al despistado profesor que él no hizo nada de eso. Los verdaderos héroes fueron los demás. Lo más importante es que Van fue la figura clave que, por sí solo, aseguró su supervivencia. Eso sorprende a ambos instructores. Todos se alarman, negándose por completo a creer que un Galda pueda ser el más fuerte entre ellos. Ralph lo respalda de inmediato, diciendo que Van posee un nivel anormal de conocimiento mágico para un Galda. Mientras tanto, Dietrich confirma tímidamente que los elogios de Su Alteza hacia las habilidades de Van están bien merecidos. El profesor lo observa en silencio, atónito, negándose a aceptar que un Galda esté acaparando la atención. Pero Su Alteza da el empujón final, afirmando con calma que tiene sentido que alguien elegido por la casa de Steinhardt destaque. Van en realidad no aprendió mucho de Helene, pero decide seguirles la corriente, sin corregir a nadie. Después de eso, los rumores sobre las habilidades del Galda elegido por la Dama de la Flor de Hielo comienzan a extenderse rápidamente. En respuesta, el examinador le ofrece a nuestro chico su más profundo agradecimiento. Proteger al príncipe se considera el mayor servicio al reino. Tan directo como siempre, Van lo corrige de inmediato, diciendo que en realidad nunca protegió al príncipe. Eso fue simplemente un efecto secundario de derrotar a la bestia mágica. Dicho esto, dirige la conversación de nuevo hacia lo que realmente importa. Uno por uno, todos los chicos sacan una flor azul. El examinador se vuelve hacia el profesor con una mirada expectante. Por mucho que le duela, el hombre se ve obligado a hacer un anuncio oficial. Nombra a los 3 chicos uno por uno, incluyendo a Van a regañadientes, confirmando que todos han aprobado. Ahora nuestro héroe está oficialmente inscrito en la academia. Con todo resuelto, el príncipe ordena al examinador que realice una investigación detallada sobre la aparición de la bestia mágica. La escena luego se traslada a la ceremonia de bienvenida de la academia. El director deja claro a todos los estudiantes que la academia no existe solo para aquellos que son hábiles en la magia. Su propósito es formar a jóvenes talentos en nobles guerreros que luchan y protegen el reino. Entre todos los usuarios de magia, Van se siente silenciosamente satisfecho de que su vida finalmente ha cambiado para mejor. En su primera vida, ni siquiera podía imaginar poner un pie dentro de la academia, mucho menos inscribirse como estudiante. Observando desde arriba, Helene observa en silencio al joven genio que tiene el potencial de acabar con el arraigado prejuicio del mundo contra el pueblo Galda. Más tarde ella camina por el pasillo que conduce a una puerta decorada de manera intrincada.
Dentro de la sala hay una mesa redonda con 5 asientos, de los cuales solo uno sigue vacío. Los otros 4 miran con desaprobación a la joven que está poniendo a prueba su paciencia. La princesa de la espada, Karina Ryutul, critica a Helene por llegar con una expresión tan satisfecha después de hacerle perder su valioso tiempo. Mientras tanto, Amelia Rothwald permanece tranquila y simplemente pregunta cuál es el propósito de esta reunión repentina. El puño silencioso, Arnold Clavis, afirma que solo hay un tema en la agenda esta noche. El octavo príncipe Leonis lo deja claro, diciendo que su propósito es decidir cómo lidiar con el impostor entre ellos. Confundida, Amelia se pregunta en voz alta a qué se refiere exactamente con eso. Arnold entonces explica que la inscripción del primer estudiante Galda en la historia causó un gran alboroto entre los nobles. Karina se burla de la decisión, bromeando que, a este paso, podrían empezar a inscribir monstruos también. Sin embargo, quien parece tener el mayor problema con la admisión de Van es Leonis. Él se dirige bruscamente hacia Helene, la última integrante de las 5 coronas radiantes. Él exige una muy buena explicación de por qué ella recomendó a un sucio Galda para su prestigiosa academia. En la academia, nobles y poderosos magi de todo el reino se reúnen bajo un mismo techo. Incluso entre élites como ellos, es común que surjan peleas y disputas por orgullo. Para gestionar estos conflictos, 5 estudiantes conocidos como las 5 coronas radiantes tienen autoridad disciplinaria sobre la academia. Leonis exige una explicación de por qué alguien del estatus de Helene tomaría una decisión tan insensata. Sin dudarlo, Helene responde que fue testigo de la fuerza de Van con sus propios ojos y reconoció su talento. Sin embargo, la princesa de la espada tiene dificultades para poner las palabras fuerte, y Galda en la misma frase. Ella se niega a creer que personas malditas desde su nacimiento puedan ser algo más que débiles e inútiles en combate. Incluso la tranquila y serena Amelia está de acuerdo en que es ilógico. Una raza que no posee magia simplemente no puede mantenerse firme en una pelea. Leonis comenta de manera condescendiente que parece que a Helene le falta ese sentido común tan básico. Helene se irrita cuando él menciona el sentido común. Ella dice que el sentido común no es más que una excusa para impedir que la gente piense y para imponer creencias tontas a los demás. Leonis comienza a hervir de rabia, incapaz de soportar que una mujer socave su autoridad. En ese momento, Arnold sugiere tranquilamente una solución práctica. Simplemente pueden poner a prueba si Van realmente tiene las habilidades que Helene afirma. Leonis se interesa de inmediato por la idea. Incluso va más allá y propone un castigo para humillar a Helene si Van falla la prueba. Aunque Helene no está segura de lo que él trama, le advierte educadamente que no subestime su elección. Ese comentario irrita a Karina, quien se ofrece voluntariamente para evaluar personalmente sus habilidades. Leonis le da su total aprobación para aplastar al forastero. Mientras Karina pasa junto a Helene, le pregunta burlonamente si el chico Galda le ha llamado la atención. Karina deja claro que lo único que le interesa es destrozar el juguete favorito de Helene, junto con esa actitud orgullosa que tiene. Pasa una semana desde que comienzan las clases, y Van camina solo por los pasillos. Aparte de alguna que otra mirada y cierta hostilidad silenciosa, las cosas van sorprendentemente bien para él. Recuerda cómo en la clase anterior, el instructor le hizo una pregunta avanzada sobre teoría mágica para avergonzarlo. Todos los estudiantes se quedaron en silencio porque el tema estaba muy por encima de su nivel. El instructor desaliñado lo ignoró, diciendo que era una tontería esperar que un Galda pudiera responder a una pregunta así en primer lugar. Remarcó que la gente de Van no es precisamente conocida por leer libros. Sin embargo, Van lo humilló y le mostró quién manda, tomando el control de la clase y convirtiendo efectivamente la lección del arrugado y viejo profesor en la suya propia. Después de ese incidente, no ha visto a nadie intentar jugarle una mala pasada de nuevo. De repente, vuelve a la realidad con una palmada en la espalda de Ralph, quien lo invita a almorzar con él. Nuestro chico le agradece por el apoyo. Ralph parece confundido, sin tener idea de a qué se refiere. Luego, los dos se dirigen juntos hacia la cafetería. En el camino, una chica de cabello morado de repente le llama la atención. Ella parece genuinamente ofendida, como si hubiera cometido un crimen atroz al pasar junto a ella sin saludarla adecuadamente. Ambos se disculpan sinceramente, pero los ojos de Van se abren de par en par por la sorpresa cuando ella le acerca su espada al cuello. Él le pregunta sin rodeos a la loca cuál es su problema. Ella lo mira con una sonrisa arrogante, afirmando que es natural que un Galda se incline con la frente pegada al suelo. Mi chico responde tranquilamente que ambos son estudiantes de la misma academia. No tiene intención de inclinarse solo porque ella crea que debe hacerlo. Al oírlo, ella cuestiona fríamente su estatus aquí. De pronto, Ralph interviene para apoyar a su amigo, afirmando que ella se excede. La chica insiste en que imponer disciplina es necesario para asegurar que todos permanezcan obedientes a sus superiores. Van asiente levemente, de acuerdo en que los mayores merecen respeto. Sin embargo,
No le agrada cuando algún desconocido inestable intenta forzar ese respeto a punta de espada. Él agarra firmemente su espada, haciendo imposible que ella la empuje o la retire. Con un giro brusco, la obliga a entrar en pánico. Ella pone más fuerza en la hoja, y en ese instante, él da un golpe preciso que la parte limpiamente en dos. Cuando reconoce la técnica corte severo, la chica que antes era arrogante comienza a sudar profusamente. Atacarlo con una hoja barata de aleación de zinc fue un error de principiante. Las espadas de zinc son populares entre los novatos porque canalizan la magia fácilmente, pero son demasiado frágiles para una pelea seria. La chica se queja amargamente de que no le permiten llevar una espada de verdad en el campus. Ese privilegio pertenece exclusivamente a las 5 coronas radiantes. Al escuchar ese título por primera vez, Van se siente curioso. Justo en ese momento, la princesa de la espada aparece en escena y lo acusa formalmente de faltarle el respeto a una superior y de destruir propiedad personal. La chica de cabello púrpura inmediatamente baja la cabeza y se dirige a ella como Lady Karina. El solo nombre provoca una reacción aguda en la memoria de nuestro héroe. En su vida anterior, no había nadie que no conociera el nombre de Karina la espada sangrienta. Su cerebro se bloquea, preguntándose por qué el propio ángel de la muerte está aquí, dentro de la academia. Van recuerda que cuando vivía como asesino antes de su regresión, el reino estaba envuelto en múltiples levantamientos. Entre ellos había una despiadada facción de purificación conocida como el Anillo de la Aniquilación Blanca, y el nombre que más recuerda de ese grupo es Lady Karina. La recuerda como el Filo Sangriento, una figura aterradora que había masacrado a innumerables héroes. Para erradicar el Anillo de la Aniquilación Blanca, el reino tuvo que hacer sacrificios inmensos. Todo ese caos finalmente condujo a otro conflicto devastador, la guerra por la sucesión al trono. Nuestro chico solo había visto a Karina una vez en el campo de batalla, pero ese único encuentro fue suficiente para grabar su imagen de forma permanente en su memoria. Por eso, no puede comprender qué hace aquí uno de los que serán los mayores enemigos del reino, de pie dentro de su propia y prestigiosa academia. Mientras Van está perdido en estos pensamientos, Karina nota que la está mirando y lo añade a su lista de ofensas. Ella califica su comportamiento de grosero, señalando cómo está mirando descaradamente a una estudiante de cursos superiores. Nuestro chico se disculpa rápidamente, pero al mismo tiempo se burla de la idea, comentando casualmente que no la ve como alguien superior a él. El chico noble intenta evitar que Van la provoque aún más, advirtiéndole repetidamente sobre quién es ella en realidad. Le explica que ella es una de los 5 radiantes. Cuando nuestro chico se hace el desentendido, Ralph interviene y aclara que los 5 radiantes son la élite de la academia. Los 5 mejores, individuos cuyas habilidades están en un nivel completamente diferente. Presenta a Karina como una prodigio que ingresó a la academia a los 13 años. Al escuchar esto, Van une las piezas y se da cuenta de que Karina debió haber sido originalmente la hija de un alto noble. El hecho de que nunca supiera esto en su vida anterior significa que su origen debió haber sido encubierto después de que se convirtiera en una rebelde. Nunca imaginó que se encontraría con ella aquí, en esta etapa de su vida. Ese pensamiento lo lleva a algo aún más oscuro. Van comienza a preguntarse si esta podría ser su oportunidad para eliminarla antes de que todo se salga de control. Si la elimina ahora, podría potencialmente borrar las raíces de la futura rebelión. Y si esa rebelión nunca ocurre, entonces la guerra de sucesión tampoco tendría lugar. Lo que también significaría que Heinz tal vez nunca ascienda al trono. Mientras el chico permanece perdido en sus pensamientos, Karina lo nota una vez más. Ella le advierte que tiene permiso oficial para portar una espada real, y luego adopta una postura tan refinada y letal que parece capaz de matar a alguien en un instante sin siquiera mostrar el movimiento del golpe. Ralph le dice urgentemente a nuestro chico que se disculpe antes de arriesgar su vida, pero Van responde con calma que primero quiere confirmar algo y le pide que se haga a un lado. Él adopta su propia postura de combate, provocándola efectivamente para que lo ataque. La princesa de la espada de las 1000 hojas, ya irritada más allá de todo control, avanza con la intención de matar. Su golpe llega a una velocidad que los ojos comunes no pueden seguir, pero Van lo esquiva por poco, recibiendo solo un leve rasguño en lugar de un golpe fatal. Karina declara rápidamente que detendrá el castigo por ahora, insistiendo en que lo continuará en otro momento, y luego se retira del lugar junto a la chica de cabello púrpura. Cuando llegan a un lugar apartado, lejos de cualquier observador, la chica de cabello púrpura pregunta por qué permitió que el chico se fuera. La princesa de la espada de las 1000 hojas lucha por un momento para mantener la compostura, luego se arrodilla en el suelo y responde que no fue ella quien lo dejó ir. Deja en claro que este incidente no debe llegar a oídos de nadie más, mientras revela la herida que sufrió durante el encuentro con el chico. Luego recuerda que ya había visto esto antes en un antiguo libro de artes marciales, y que se conoce como el punto central del corazón. Este es un punto vital que afecta a los nervios,
por lo que la víctima queda paralizada y no puede caminar correctamente después de esto. La chica de cabello púrpura entonces pregunta si fue un empate, pero Karina permanece en silencio. Por dentro está segura de que ese no fue el caso en absoluto. Lo que realmente sucedió fue que, durante la pelea, ella estaba apuntando a su cuello. Sin embargo, Van logró acercarse a ella y atacó sin piedad su punto débil. Ella intentó retroceder para esquivar el ataque, pero por eso falló su objetivo. Nuestro chico entonces se lanzó y golpeó su punto vital con una precisión mortal. Karina está aún más desconcertada, ya que este es exactamente el mismo movimiento que se enseña en las escuelas de esgrima más reconocidas, y se pregunta de dónde demonios lo aprendió Van. La NPC de cabello púrpura está completamente en negación y afirma que no fue un empate en absoluto. Ella continúa diciendo que Karina es la vencedora ya que fue la última en quedar en pie. La princesa de la espada finge estar de acuerdo con ella, pero en el fondo sabe la verdad. Este punto vital en particular en realidad no mata a la persona, sino que duele muchísimo, así que este movimiento fue hecho deliberadamente. Si esto hubiera sido una situación de vida o muerte, está segura de que habría conseguido un boleto de clase económica directo al más allá. Dejando esos pensamientos de lado, se levanta y dice que se descuidó. Sin embargo, la próxima vez se asegurará de llevar una espada para romper ese Garuda de una vez por todas. Volviendo a nuestro héroe, Ralph le pregunta qué era exactamente lo que quería confirmar en ese momento. Van lo ignora, pero el tipo sigue insistiendo, exigiendo una explicación. Sin embargo, nuestro héroe se pierde en sus pensamientos, dándose cuenta de que, a pesar de su actitud hostil, la princesa de la espada se estaba conteniendo mucho y ni siquiera usó su habilidad mágica especial. Aunque lo llamó un castigo, en realidad no intentó hacer nada serio. Van entonces dice en voz alta que Karina es una buena chica, lo que toma por sorpresa a Ralph. Pero ahora nuestro héroe está completamente seguro de que ella no es la hoja sangrienta por ahora, y se decide a ayudar a cambiar su destino. Ralph simplemente deja el tema, diciendo que probablemente nuestro chico se golpeó la cabeza muy fuerte o algo así. Cuando Van regresa al aula, todos inmediatamente dejan de hablar y evitan mirarlo. Luego toma asiento, y todos los compañeros de clase empiezan de inmediato a chismear sobre lo que pasó en el pasillo. Nuestro chico logra esbozar una sonrisa nerviosa, pero entonces aparecen sus dos secuaces y lo tranquilizan diciéndole que las opiniones basura siempre apestarán. Ralph se ofrece a acompañarlo para disculparse con la princesa de la espada, mientras que Falk le asegura que hará que su padre arregle las cosas. Van les dice a los dos chicos de buen corazón que dejen de meterse en los asuntos de los demás. Se burla de ellos diciendo que han cambiado completamente desde que se conocieron, pero agradece su ayuda. Sin embargo, tiene la intención de resolver el asunto con sus propias manos. Eso deja a los dos secuaces sorprendidos, y le preguntan a qué se refiere con eso. Nuestro héroe se dice a sí mismo que, para evitar que la hoja sangrienta llegue a existir, debe enfrentarse a ella aquí y ahora. Van entonces hace una broma fría diciendo que los 5 Radiants son solo estudiantes encargados de la disciplina escolar, así que no son nada especial. Falk y Ralph se quedan boquiabiertos por su comentario y le preguntan si realmente es consciente de lo que está pasando. Justo en ese momento, la atención de todos se dirige hacia Helen cuando entra al aula y llama su nombre en voz alta. Recostándose en su asiento, él le pregunta qué está pasando. Ella le pide amablemente que la acompañe un momento, prometiendo que no tomará mucho tiempo ya que pronto tiene otra clase. Él la observa en silencio por un momento, pero esta no es una invitación que pueda rechazar. Después de que se van juntos, toda la clase queda atónita. Nadie había hablado jamás con la dama Flor de Hielo de una manera tan casual. La escena cambia a una mesa de té situada en medio de un jardín de flores, un lugar perfecto para una conversación privada. Helen sonríe suavemente mientras le comunica que los 5 radiantes han decidido enviar a Karina para poner a prueba sus habilidades. Él responde sarcásticamente que su advertencia llegó un poco tarde. Helen se mantiene alegre, admitiendo que no esperaba que Karina lo desafiara tan pronto. Karina está destinada a liderar la renombrada familia de espadachines Luthier, así que su extraordinaria habilidad no sorprende a Van. Sin embargo, él percibe que ella no es simplemente otra heredera talentosa. Hay algo más profundo en ella. Helen inclina la cabeza y pregunta a qué se refiere, sin saber bien cómo expresarlo. Él dice que ella le parece alguien que abandonó todo en la vida excepto entrenar con su espada. Los ojos de Helen se entrecierran levemente ante esa observación, y en voz baja elogia su aguda percepción. Ella revela que Karina no es simplemente otra hija noble de la familia Luthier. De hecho, nació de una aventura con una sirvienta y nunca fue reconocida formalmente como Le. Esa percepción cambió cuando cumplió 10 años. Durante un combate amistoso, superó por completo a su hermano de 17 años. En ese momento todos asumían que su hermano heredaría el apellido de la familia, pero su demostración abrumadora de talento los obligó a reconsiderarlo. A pesar de enfrentar resentimiento y celos durante toda su vida, finalmente fue nombrada la próxima líder de la familia, sin importar su estatus de nacimiento.
Al escuchar todo esto, Van se pregunta cómo Helen sabe detalles tan personales siendo una forastera. Helen se ríe suavemente y dice que la sociedad noble prospera gracias a los chismes. Dejando eso de lado, recuerda la primera vez que vio a Karina antes de la ceremonia de ingreso a la academia, en una reunión formal. La chica estaba sola en un rincón tranquilo mientras nadie se molestaba siquiera en saludarla. Permaneció en silencio, observando con calma mientras su padre ignoraba su presencia y hablaba con otros como si ella ni siquiera existiera. La falta de amor y la indiferencia de él eran claramente visibles en sus ojos vacíos y sin alma. Al ver la preocupación que muestra por la chica, él le pregunta por qué no se acercó a Karina en ese momento. Helen explica que no era tan sencillo. Como heredera de otra poderosa casa noble, intervenir habría sido difícil. Se vería como una Steinherz interfiriendo en los asuntos internos de la familia Luthier. Van suspira, visiblemente molesto por lo agotadoras que son las tradiciones nobles. Helen continúa, diciendo que probablemente Karina ni siquiera recuerde esa noche. Con la forma en que se están desarrollando las políticas de su familia, teme que la chica eventualmente termine tomando el camino equivocado. La expresión de Van se vuelve seria mientras le pregunta qué haría si eso llegara a suceder. Helen responde sin dudar que usaría hasta la última gota de su poder para detenerla. De lo contrario, nunca podría borrar el remordimiento del pasado que lleva enterrado en su corazón. En ese momento, todas las piezas comienzan a encajar. Siempre creyó que Helen podría ser una heroína histórica, pero jamás supo de ella en su vida anterior. Probablemente su vida fue truncada mientras intentaba traer de vuelta a Karina después de que ella se perdiera a sí misma. Como si percibiera sus pensamientos, Helen le advierte que no se ponga sentimental con ella. Sigue siendo una espadachina despiadada. Una brillante que no dudaría en acabar con él. Nuestro chico responde con confianza que lo entiende perfectamente, y que esta conversación solo lo ha motivado aún más. La mira directamente a los ojos y jura que borrará sus remordimientos. En su vida pasada, Karina era imparable, pero esta vez tiene la oportunidad de detener la amenaza en su origen. Sorprendida por su determinación, Helen admite que se siente algo aliviada al escuchar esas palabras. Esperaba que él la ayudara. Aún así, las palabras por sí solas no significan nada. Ella le pregunta si realmente conoce un método para contrarrestar su maestría invencible con la espada. Van le asegura que sí, y casualmente la invita a reunirse después de clases para poder demostrárselo. Más tarde esa noche, Ralph y Falk se adentran en el bosque buscándolo. Falk se siente incómodo siguiendo a su amigo de esta manera. Mientras tanto, Ralph sospecha mucho sobre a dónde desapareció sin decir una palabra. Es imposible no sentir curiosidad después de verlo escabullirse solo al bosque con la princesa de hielo. Falk intenta restarle importancia y cambiar de tema. Es entonces cuando ven a nuestro héroe de pie en medio de una tormenta helada. Frente a él, Helen no se está conteniendo. Una tormenta de carámbanos y afiladas lanzas de hielo cae sobre él sin piedad. Cuando escucha sus voces llenas de pánico, se da la vuelta. La despiadada princesa de hielo no cree en los descansos. Ella lo castiga por apartar la mirada de su oponente en medio del combate, desatando los 1000 espinos del jardín de hielo. Enormes lianas de grueso hielo avanzan hacia los tres. Ralph y Falk se arrepienten de las decisiones que han tomado en la vida. En ese momento, Van lanza un solo golpe perfectamente enfocado, destrozando todo el ataque de un solo y limpio movimiento. Gira sobre sí mismo con una sonrisa traviesa en el rostro, diciéndoles que han llegado justo a tiempo. Los invita a unirse al lado de Helen y atacarlo, alardeando de que le cuesta encontrar un verdadero desafío aquí. Simon entra y saluda a Karina. Karina no está de muy buen humor hoy, así que le pregunta directamente si Su Alteza necesita algo. Simon responde que no quiere apresurarla, pero que siente curiosidad por saber qué tiene planeado para enfrentarse al Garuda en el duelo. Karina se inclina ligeramente y le dice a Simon que sucederá muy pronto porque el objeto que solicitó a su familia finalmente ha llegado. Al oír eso, una chispa de picardía ilumina los ojos de Simon cuando ve a Anastasia entrar mientras lucha por cargar un ataúd muy pesado. Anastasia le pregunta a Karina dónde debe dejarlo. Karina le indica con calma que lo lleve a su habitación y que lo maneje con mucho cuidado. Simon apenas puede creer lo que está viendo. Algo tan antiguo, algo tan parecido a un artefacto y algo tan poderoso está justo frente a él. Entonces Karina le pregunta a Simon si eso será suficiente para la tarea que tienen por delante, y si tal vez están exagerando solo para matar a un Garuda así. Sin embargo, Simon claramente quiere que el evento se convierta en un espectáculo en lugar de algo tranquilo y sencillo. Le comenta a Karina que alguien como ella es una hoja desnuda en forma humana, alguien cuyo poder y habilidad merecen un escenario adecuado. Para alguien como ella, no hay un escenario mejor que este momento para mostrarle a todos la maestría que posee. Mientras tanto, aparece un aviso en el tablón de anuncios de los estudiantes y toda la academia comienza rápidamente a hablar de ello. El anuncio indica que Karina, una de las 5 coronas brillantes, ha desafiado oficialmente al estudiante de primer año Van a un duelo como castigo por alterar el orden público. La noticia se difunde por toda la academia casi al instante,
y los estudiantes se reúnen alrededor del tablón mientras susurran entre ellos. Todos saben que este no es un duelo ordinario. Muchos de ellos comentan en voz baja que esto se siente más como una trampa mortal preparada. La batalla tendrá lugar en el gran campo de entrenamiento de la Real Academia, que los estudiantes suelen llamar la Arena del Anillo de Tisa. Esta arena no es simplemente un lugar para practicar, es un escenario sagrado utilizado para duelos oficiales entre estudiantes y también para pruebas especiales que ponen a prueba los límites de la fuerza y el coraje de cada uno. Debido a esa reputación, la arena tiene un gran peso dentro de la academia. Cuando finalmente llega el día del duelo, el ambiente se siente tenso e inquieto. Los estudiantes se reúnen desde todos los rincones de la academia, llenando las gradas con voces ruidosas y miradas curiosas. En el centro de la arena, Van estira sus extremidades en silencio mientras espera que comience el duelo. La multitud crece con cada minuto que pasa porque todos quieren presenciar lo que creen que será uno de los duelos más inolvidables que la academia haya visto jamás. Ralph comenta que el ambiente en la arena se siente bastante sombrío. Falk responde que ya sabe por qué tanta gente se ha reunido aquí hoy. Todos entienden que esto en realidad no va a ser un duelo. Ralph parece confundido por esa afirmación, así que Helene se lo explica tranquilamente. Ella dice que esto no es un duelo en absoluto, es un castigo. Es una pelea entre uno de los 5 radiantes y un Garda, y todos creen que solo puede terminar en una masacre unilateral. Eso es lo que la multitud espera ver, y exactamente por eso, la mayoría ha venido aquí. Ralph responde que tal vez esa es la forma en que la mayoría de la gente lo ve. Falk entonces termina su pensamiento y dice que ya saben qué tipo de poder posee Van Van, y que no es alguien que pueda medirse con el sentido común. Helene entonces dirige una mirada hacia el príncipe, que observa la arena desde arriba, y comenta en voz baja que incluso él parece creer lo mismo. En efecto, el príncipe Heinz está presente entre los espectadores y observa todo con calma y atención. Simon lo nota desde la distancia y se pregunta a sí mismo por qué el príncipe ha venido a presenciar este duelo, pero no encuentra una respuesta clara en su mente. Pronto, las grandes puertas de la arena se abren lentamente y Karina entra sosteniendo el pesado ataúd con ambas manos. En el momento en que Ralph lo ve, se muestra preocupado y confundido, y Helene le explica que Karina realmente ha traído algo extremadamente poderoso para esta pelea. Incluso Van no puede ocultar su sorpresa al notar el ataúd frente a él. Hace una broma nerviosa y dice que tal vez ella ha traído un ataúd destinado para él, aunque añade que pensar eso podría ser un poco demasiado presuntuoso de su parte. Karina le dice que deje de fingir porque ese ataúd pronto será la razón de su muerte. Dicho esto, lo abre y revela varias espadas guardadas en su interior, junto con reinos mágicos incrustados en la estructura. El arma es conocida como el ataúd de espadas. Es un arsenal portátil que ha sido transmitido de generación en generación por los santos de la espada de la casa Luthier. Falk reacciona con incredulidad y se pregunta por qué los santos de la espada siquiera pensarían en crear algo así. Karina entonces saca una de las espadas y la apunta directamente a Van mientras declara que hará que se arrepienta de haber puesto un pie en su academia. Van ahora ya no parece imperturbable ni confundido. Su expresión se vuelve firme y responde que será ella quien se arrepienta cuando él destruya su preciado ataúd de espadas frente a miles de espectadores. Luego pregunta cuándo comenzará el duelo. Karina responde que ya ha comenzado, mientras ambos se lanzan directamente el uno contra el otro. Lo que Karina no espera es la increíble velocidad que Van comienza a usar contra ella. Un momento está lejos, y al siguiente instante aparece justo frente a su cara. Karina bloquea rápidamente el ataque, y Van comenta que tiene buenos reflejos. En realidad ella está confundida, y también todos los que observan la pelea. Ninguno de ellos entiende cómo un Garuda puede moverse tan rápido. Muchos en la multitud asumen que debe estar usando magia de movimiento instantáneo. Esa explicación se difunde rápidamente entre los estudiantes porque nada más les parece posible, pero esa idea debería ser imposible, ya que alguien a quien consideran un don nadie no debería ser capaz de usar magia en absoluto. Falk observa atentamente y admite que, sin importar cuántas veces haya visto a Van realizar ese truco, para él sigue pareciendo exactamente magia. Helene lo corrige con calma y le explica que en realidad no es magia. La técnica se conoce como paso fantasma. Normalmente, cuando las personas avanzan, se impulsan con el pie desde el suelo y su cuerpo sigue una secuencia de movimientos que toma tiempo completar. Van no se impulsa del suelo de esa manera. En cambio, desliza todo su cuerpo hacia adelante controlando su centro de gravedad mientras utiliza la rotación de su pelvis para generar fuerza. Esa es la verdadera naturaleza de su juego de pies. Debido a ese movimiento, parece deslizarse hacia adelante como si tuviera potentes resortes ocultos en los pies. Incluso después de escuchar la explicación, los chicos todavía tienen dificultades para entender cómo funciona. La verdad es que, cuando alguien se enfrenta a eso en un combate cercano, el movimiento parece exactamente una teletransportación. Cuando Helene presenció por primera vez esta técnica en el bosque Garuda, también creyó que acababa de ver magia.
Falk se emociona por esta ventaja. Van debería dominar a corta distancia, donde una espada larga es inútil. Pero la batalla da un giro inesperado. Karina de repente se lanza hacia adelante con su espada una y otra vez, obligando a Van a retroceder mientras recibe un pequeño corte en el brazo. Karina ya se ha dado cuenta de que él quiere mantenerse cerca para evitar el alcance completo de su hoja. Lo que Van no anticipa es que las espadas largas tienen una sección sin filo cerca de la empuñadura conocida como ricazo. Mediante una técnica llamada half swording, un combatiente puede sujetar el ricazo con una mano y controlar la espada incluso a corta distancia. Ralph recuerda haber oído hablar de esta técnica utilizada en el campo de batalla, pero nunca esperó que fuera algo que una dama noble entrenaría para realizar. Falk también empieza a comprender que los rumores que llaman a Karina la próxima santa de la espada pueden no ser simples halagos, sino un atisbo de su verdadero destino. Helen continúa observando la pelea con aguda atención. En su mente, esta decisión todavía le parece un movimiento peligroso al enfrentarse a alguien como Van. Karina una vez más acorta la distancia entre ellos, y Van responde con un rápido puñetazo que la golpea y la obliga a retroceder ligeramente. No se detiene ahí y arremete una vez más para continuar el ataque. Simon observa el intercambio con una expresión dura y piensa que Karina simplemente está recibiendo golpes sin reaccionar adecuadamente. Anastasia explica en voz baja que para los espadachines mágicos, los ataques que no contienen energía mágica son extremadamente difíciles de leer o esquivar. Como Van ataca sin ningún poder mágico, sus ataques son impredecibles para ellos. Karina, sin embargo, no parece preocupada en absoluto. De hecho, disfruta el intercambio porque una barrera mágica rodea su cuerpo. Ella cree que los golpes físicos ordinarios no pueden atravesar esa defensa a menos que Van, de alguna manera, use magia. De repente, un agudo zumbido explota dentro de su oído como si su tímpano se hubiera reventado, y una oleada de sensación roja inunda su cuerpo. Sorprendida e inestable, le pregunta a Van qué le ha hecho, y él, Van, responde con una sonrisa descarada y sugiere que tal vez su concentración mágica simplemente es descuidada por el lugar de donde viene, y su respuesta solo alimenta aún más la ira de Karina. A continuación, Van explica que la técnica que usó antes se llama palma de aire. Funciona utilizando la presión del viento liberada por un golpe de palma. La fuerza de ese aire comprimido viaja como una onda de choque que golpea directamente los canales semicirculares del oído interno. La explicación se difunde por la arena mientras la gente contiene la respiración y observa el increíble espectáculo que se desarrolla ante ellos. Lady Karina, la orgullosa princesa de la espada, en realidad está siendo empujada hacia atrás. Simon se queda paralizado al verla retroceder, y la frustración crece dentro de él porque, para él, parece que una noble está quedando como débil frente a todos. Karina todavía está luchando con el doloroso zumbido dentro de su cabeza cuando Van pregunta tranquilamente si deberían simplemente terminar el duelo aquí. Justo después de decir eso, él se lanza hacia ella de nuevo para finalizar el intercambio. Sin embargo, Karina levanta la cabeza lentamente, y una sonrisa siniestra se dibuja en su rostro. En ese momento, todos se dan cuenta de que algo anda mal. El retroceso nunca es una debilidad. Es parte de su plan. De repente, ella clava su espada en el suelo y una violenta ola de poder estalla hacia afuera. Ondas de choque recorren el suelo de la arena y dispersan polvo y fragmentos de piedra por todas partes. Los espectadores miran a su alrededor alarmados mientras Van se prepara y estudia el ataque. Por lo que puede ver, ella simplemente balancea su espada con maná fluyendo a través de ella, incluso sin un golpe directo. La sola ola de poder sacude su cuerpo hasta lo más profundo. Karina entonces explica que esta es la razón por la que generaciones de santos de la espada se han dedicado a dominar la espada caída del cielo. Van también nota la desventaja de la técnica, ya que la propia espada lucha por soportar la tensión creada por el enorme poder que fluye a través de ella. Simon finalmente se permite sonreír de nuevo. Concluye que Karina claramente se ha estado conteniendo hasta este momento. Ahora que ella revela este nivel de fuerza, le resulta obvio que Van no podrá soportarlo. En su mente, el resultado ya está decidido. Si Van no logra resistir el próximo golpe, no quedará nada de él salvo sus huesos. Sin embargo, Van no muestra ningún miedo. En cambio, le dice tranquilamente a Karina que debería tratar su arma con más cuidado. Karina responde que normalmente lo haría, pero ahora piensa terminar este tonto duelo con el próximo golpe de su espada. En ese momento, libera aún más poder en la hoja. Los espectadores se ponen ansiosos al darse cuenta de que ella realmente podría tener la intención de matarlo. Ralph y Falk susurran nerviosos entre ellos mientras intentan entender lo que está sucediendo. Helen los interrumpe y explica la situación con claridad. Ella dice que los ataques de Van están acertando, pero aún carecen del poder necesario para derrotar a Karina de un solo golpe. Karina, por otro lado, posee la espada caída del cielo, que puede borrar a Van con un solo golpe.
Esto significa que Karina está permitiendo deliberadamente que sus ataques acierten porque quiere convertir la pelea en un espectáculo. Helen añade que si Karina desata la espada caída del cielo al mismo tiempo que Van se le acerca, entonces, incluso si él evita el golpe directo, solo la onda expansiva lo matará a quemarropa. Ralph y Falk guardan silencio mientras se preguntan qué planea hacer Van a continuación. En el campo de batalla, Karina vuelve a levantar su espada y le dice que acepte el trato que corresponde a alguien de su estatus. Incluso le dice que, si lo hace, podría perdonarle la vida. Van responde con un tono juguetón y descarado que ella parece estar inusualmente obsesionada con la idea del estatus. Karina responde que pensar así es simplemente el orden natural del mundo. A sus ojos, la fuerza del maná determina el valor de un linaje, y ese principio constituye la base misma del país. Van de repente se ríe tras escuchar esa explicación. Dice que suena como la respuesta perfecta que daría un noble. Luego vuelve a burlarse de ella y le pregunta si actuar como una noble realmente la convierte en una. Karina no entiende por qué dice algo así, y esas palabras la irritan profundamente. Van sigue insistiendo en el tema y revela que ella lleva tanto sangre de plebeyo como de noble en sus venas. Según él, esa es la razón por la que ella se esfuerza tan desesperadamente en demostrarse como una verdadera noble, para que su padre finalmente la reconozca. Esas palabras tocan directamente su debilidad oculta. Karina se queda paralizada por un momento porque no puede entender cómo él sabe algo tan personal. Su ira surge de manera incontrolable, y vierte aún más poder en su espada. Las personas que observan la pelea empiezan a preocuparse por Van a medida que la tensión aumenta. Helen entiende de inmediato lo que Van está haciendo. Se da cuenta de que él está provocando deliberadamente a Karina para que ella desate un ataque total sin pensar. Ralph no puede comprender la razón detrás de un movimiento tan imprudente. Se pregunta por qué Van la llevaría tan lejos y arriesgaría su vida solo para forzar esa reacción de ella. El comentario de Van en realidad no es infundado. En verdad, toca directamente el secreto más profundo de Karina y la vergüenza que ha cargado durante años. Siempre se ha sentido como una extranjera que de alguna manera se coló en la sociedad noble. Es hija de un noble, pero nació de una concubina, y por eso nunca ha pertenecido realmente a la familia noble. Mientras crecía, observaba cuidadosamente a los nobles. Estudia cómo desempeñan sus deberes. Sin embargo, a pesar de aprender todas esas cosas, nunca siente que realmente sea una de ellos. Constantemente sentía ojos invisibles observándola y esperando que fracasara. Esa presión silenciosa nunca la abandonó. Por ese sentimiento, experimentó un breve momento de simpatía cuando vio por primera vez a Van caminar por la academia con tanta confianza. Aunque él es un Garuda, sintió esa pequeña conexión. Por eso se ofreció voluntaria para ponerlo a prueba en primer lugar, pensando que podría resolver el asunto sin matarlo. Sin embargo, Van nunca apreció esa pequeña muestra de amabilidad y, en cambio, se atrevió a insultarla. Por eso, se convence a sí misma de que él merece todo el peso de su ira. Karina blande su espada y declara que lo matará. Van cierra inmediatamente la distancia entre ellos. Karina desata la espada caída del cielo y descarga el golpe con toda su fuerza. Cuando el polvo se disipa, ve algo que le corta la respiración. Van ha detenido el ataque con sus propias manos y ahora sostiene con firmeza su enorme espada. La multitud no puede creer lo que está viendo. Una técnica de desarme con espada acaba de neutralizar una hoja usando solo las manos desnudas. Todos creen que algo así debería ser imposible. En un combate real, nadie debería ser capaz de detener una espada descendente solo con las manos. Sin embargo, lo que Van realiza ante ellos se convierte en algo completamente nuevo. Primero, iguala la velocidad relativa de su mano con la de la hoja descendente lo más precisamente posible. Luego, en el momento en que ocurre el contacto, comienza a frenar el impulso. En el diminuto instante antes de que la espada complete su movimiento, dispersa y absorbe la fuerza doblando las rodillas y hundiéndose hacia el suelo, lo que provoca que una grieta recorra el piso de la arena. La técnica lleva el nombre de glifo inmóvil, conocida como un agarre de estilo cero. Es el mismo método que una vez usó para clavar las lanzas de hielo de Helen en el suelo dentro del bosque. Van sonríe con un tono burlón y dice que la espada caída del cielo es sin duda una técnica tremenda, pero que él simplemente entiende cómo anular la fuerza que hay detrás de ella. Karina grita que algo así es imposible. En ese breve instante, su guardia baja mientras las emociones se agolpan en su mente. Van aprovecha la oportunidad y ataca directamente a su corazón. El impacto la lanza hacia atrás hasta que su cuerpo choca contra el ataúd que tiene detrás. Cuando se desploma, termina exactamente donde ahora está en la arena, de rodillas. Le cuesta creer lo que acaba de suceder. Toda la multitud guarda silencio y contiene la respiración mientras observa a la princesa de la espada de 1000 hojas, que ha sido obligada a arrodillarse. Algunos espectadores incluso empiezan a preguntarse si este es el verdadero poder del pueblo Garuda. Simon y Anastasia rechinan los dientes de frustración, mientras que Ralph y Falk animan en silencio en su interior y esperan que Van siga atacando sin dudar. Van, sin embargo,
tiene una intención diferente. Él espera con calma y le da a Karina tiempo para recuperarse de la conmoción. Cuando por fin se recompone, le pregunta por qué no la remata. Ella se levanta lentamente y con debilidad y le pregunta si piensa mostrarle misericordia, algo que afirma no necesitar. Van rechaza esa idea de inmediato. Él le explica que la misericordia no es lo que pretende darle. Al mismo tiempo, no tiene ningún deseo de intimidar a una dama noble que no está luchando con toda su fuerza. Lo que realmente quiere es que ella muestre todo lo que tiene. Le dice que le muestre a la verdadera Karina. Sus palabras hieren su orgullo una vez más, como si fueran un insulto. En respuesta, Karina desata todo el poder oculto dentro del ataúd. Ella mete la mano y saca una de las armas más famosas de todo el país. La hoja es conocida como la espada anillo estelar. Es una espada de resorte forjada con un metal extremadamente delgado y flexible que se dobla y se mueve de formas antinaturales. Van recuerda brevemente que en su vida anterior, tal arma era conocida con el nombre de espada de la masacre, Bloodchain Brulette. Karina lo mira con feroz determinación y declara que le mostrará exactamente lo que ha sacrificado para poder estar donde está hoy. Este es precisamente el momento que Van ha estado esperando. Karina declara que si realmente desea ver todo su poder, entonces se lo entregará con gusto. Ella le advierte que si no puede soportar lo que viene a continuación, entonces la culpa será solo suya. Con esas palabras, libera una tormenta furiosa de poder desde el ataúd. Un violento tornado de cuchillas estalla hacia afuera y comienza a girar a su alrededor con una fuerza aterradora. Ralph y Falk miran asombrados y se preguntan qué es lo que están presenciando. Intentan entender si esto es simplemente otra forma de esgrima, pero la verdad es algo mucho mayor. Helene les explica que la técnica es un círculo de arte mágico nacional conocido como Requiem. Les dice que es una técnica suprema a la que solo un puñado de miembros de la familia Luthier puede llegar. A través de la magia, amplifica la flexibilidad de la espada y lanza la punta de la hoja hacia adelante a velocidad supersónica. Van observa el violento tornado formándose ante él. La tormenta giratoria parece una danza de lanzas que giran, rotando sin fin frente a sus ojos. Karina anuncia el nombre del ataque como la danza de lanzas circulares. Le dice que nadie que entre en su dominio puede sobrevivir. Fuego, rayo o carne, todos encuentran el mismo destino una vez que las hojas comienzan su danza. También advierte que el campo pronto se expandirá hasta cubrir toda la arena. Si Van tiene miedo, entonces simplemente puede admitir la derrota y huir. Ella afirma que es lo suficientemente generosa como para permitir esa escapatoria. Si se queda obstinadamente dentro de la arena, entonces no quedará nada de él. Ni siquiera sus huesos serán encontrados. Van la escucha sin mostrar el más mínimo temor. Él responde con calma que no necesita molestarse en expandir el ataque porque él irá hacia ella en su lugar. Van entonces cierra los ojos por un breve momento. Cuando los vuelve a abrir, nota algo nuevo. El tornado se mueve increíblemente rápido, pero no es realmente invisible. Líneas tenues de movimiento brillan en el aire, y finalmente puede ver el trayecto de las cuchillas. En ese momento, activa una técnica llamada taquipnea. Es un fenómeno extraño en el que el cerebro acelera repentinamente su velocidad de procesamiento bajo un estrés extremo. Es un mecanismo de defensa antinatural que poseen los humanos y que les ayuda a encontrar el mejor camino para sobrevivir mientras se ahogan en información abrumadora. Las personas comunes lo experimentan solo por casualidad. Van ha perfeccionado la habilidad de activarlo siempre que lo desee. Usando esa percepción agudizada, da un paso directamente dentro del tornado furioso. Tal como predice, no es destruido al instante. En cambio, se mueve a través de la tormenta sin ser cortado en pedazos. Simon nota lo fácilmente que Van desvía los ataques, e incluso el príncipe observa con creciente confusión y fascinación. Van ya ha comprendido el principio detrás del arma. En una espada de resorte, el centro de gravedad siempre permanece en la punta de la hoja. Eso significa que todo el ataque depende de ese único punto de movimiento. Si golpea solo la punta, entonces puede romper la técnica y ganar la pelea. Karina lo mira con incredulidad y admite que realmente es un monstruo. Van responde con calma que no se trata de ser un monstruo, simplemente trabaja más duro que la mayoría de las personas, igual que ella. Karina no puede entender lo que él quiere decir con esa afirmación. Su enojo comienza a crecer de nuevo cuando Van continúa hablando. Él le dice que la espada de resorte elige a su propio portador. Cualquiera que carezca de verdadera maestría terminaría cortándose a sí mismo con la hoja. Haber nacido en un linaje de espadachines nunca es suficiente para controlar tal arma. Luego le pregunta cuántos años ha dedicado a dominar esa sola espada. Karina se queda ligeramente paralizada porque nunca se ha detenido realmente a pensar en esa pregunta. Su mente se desvía hacia un recuerdo lejano de la infancia. Recuerda un momento en que su padre le enseñó cómo sostener una espada. Quizás para él solo fue un capricho pasajero. Sin embargo, para ella se convirtió en un momento precioso porque finalmente sintió un lazo entre ellos. En ese breve instante, creyó que podía sentir el afecto de su padre.
Desafortunadamente, ese momento nunca volvió a repetirse. Su padre se ocupó con asuntos del Estado y ya no tuvo tiempo para cuidar de una hija nacida de una concubina. Él ya tenía una familia que proteger. Karina finalmente decidió que perfeccionaría sus habilidades con la espada. Ella creía que si se volvía más fuerte que todos los demás, entonces seguramente su padre algún día la reconocería como parte de la familia. Desde ese momento, entrenó sin descanso. Día tras día, continuó practicando sin parar. El entrenamiento interminable la fue transformando poco a poco en alguien terriblemente poderosa. Un día, finalmente derrotó a su medio hermano frente a muchos testigos. Tras esa victoria, el silencio cesó. Pero a cambio, vivió bajo el temor y resentimiento constante de los demás. Incluso su padre la miró con inquietud. La leve simpatía que alguna vez mostró desapareció por completo. La reconoció formalmente como heredera legítima y admitió que era su hija a pesar de haber nacido de una amante. Sin embargo, la verdad se volvió demasiado pesada para él, y para proteger a su familia, finalmente eligió darle la espalda. En ese momento, Karina comprendió que lo único que realmente poseía era su espada. A partir de entonces, su existencia no dejó espacio para la negación. Juró demostrar su valía con una fuerza abrumadora para que nadie pudiera abandonarla nunca más. Ese era el único camino que creía que le permitiría ganarse el reconocimiento de su padre y de su casa. De vuelta en la arena, Karina exige saber qué podría entender Van sobre esas cosas. Su ira la impulsa hacia adelante y se lanza contra él una vez más. Las hojas giratorias logran hacerle algunos pequeños cortes en el cuerpo mientras ella ataca. Sin embargo, ahora sus movimientos parecen un poco más lentos y restringidos. Van nota los pequeños huecos que se forman en sus ataques. En lugar de retroceder, él avanza y vuelve a acortar la distancia. Karina se confunde por su decisión. Se pregunta por qué él se atrevería a acercarse a ella cuando todos los demás siempre han huido del alcance de su espada. No puede entender por qué un hombre que no posee magia en absoluto se niega a retroceder.